Familia bonita, bandita, aquí estamos ya nuevamente en otro episodio, ya iniciando año. Obviamente este es el segundo episodio ya del año. Exacto. Y ahora sí ya tenemos pues el arranque, ¿no? Ya total. Y la verdad es que nos la estamos pasando increíble, obviamente con las experiencias de todos nuestros invitados. Y hoy también no es la excepción, familia. Esperamos que les guste y de verdad sea de su total agrado este episodio que sinceramente va a dejar un gran sabor de boca, mi hermano. Sí, como todos, la neta, bandita, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Ya saben, en todas nuestras redes sociales, en la que usted guste escucharnos o vernos, estamos ahí todos los jueves, estamos subiendo en Spotify y obviamente aquí en la plataforma roja. Y obviamente nos vamos también a ver los martes en Facebook, porque si todavía no nos sigue por allá en Facebook, hacemos un live totalmente distinto a esto. Es para echar relajo, la verdad, Así es, con temas totalmente distintos, pero pues aquí es un poco más serio y la neta es que queremos sobre todo aprender de cada una de las personas que invitamos y como dijo mi carnal, feliz año a todos ya 2026 y nos recibió con un temblor tan sabroso que sacudiendo a todos, ¿no? Sí, así de como todavía no recibes pues buenos días, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? sí. Pero sí, de verdad a todos muchísimas gracias y pues qué buen tema, como el anterior, estamos aprendiendo de esas profesiones que Sí, claro. muchas veces, y lo dijimos mucho con Walid, con el bombero, Ujú. muy poco valoradas y tal vez esta es una de ellas, Claro. pero pues yo creo que a lo mismo, ¿no? A aprender un poco de ellos, ¿no, amigo? Sí, yo creo que sí. Fíjate que eso que tocas, el tema de que son muy poco valoradas, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sinceramente sí. No es algo, muchas veces, y se ha puesto en tela de juicio que estamos a la defensiva, ¿no? Ajá, Digo, sí. y lo hablo desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Total. Y me incluyo, ¿no? De Sí, sí, repente sí. es como que esa espinita, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que es otra cosa, lo que se vive es totalmente distinto y se trata también en estos temas de que podamos entender esa parte, ¿no? Porque siempre lo vemos desde nuestro punto de vista, nuestra Claro. perspectiva y ahí termina, ¿no? Ujú. Entonces, qué mejor que lo podamos ver también desde ese lado y hoy sin duda va a ser un gran tema como todos los que han sido, pero creo que estamos tocando estos temas y vale la pena hacer un poquito de conciencia, ¿no? Claro, y cada uno tiene lo suyo y es distinto y aprendemos de todos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Ujú. Entonces, pero qué mejor, mi hermano, Sí. si damos por presentada a Exacto. nuestra invitada. Muchísimas gracias por estar aquí con Sí. nosotros, de verdad. Gracias. Agradecemos que se haya tomado el tiempo. Bueno, pues antes que todo, pues gracias por la invitación, bandilla. Estamos aquí, la verdad es que es una experiencia nueva y pues agradezco la invitación, Ujú, ¿sí? gracias. Pues mi nombre es Magali, soy enfermera especialista en medicina de familia y pues Wow. estoy esta tarde disponible para preguntar. Perfecto, ¿no? Gracias, qué amable. Pues yo creo que empezamos con una que, como en todos, es de dónde viene, de dónde procede, digamos, si en tu caso fue así, algún sueño, o cómo es que comenzaste con ese cosquilleo, pues de ese momento de nuestra vida, porque muchas veces crecemos con distintas cosas, nos jalan algunas, otras pueden ser contadores, abogados, bomberos, como Walid en en la ocasión pasada, pero tú, ¿cómo fue esa conexión que dijiste, hey, ¿y cuándo, no? Quiero ser enfermera. Pues miren, ahora sí que a lo que todo mundo viene y pues dice, no, yo siempre soñé con ser maestra, ¿no? Claro. Yo siempre desde chiquita jugaba a ser doctora, ¿no? Ajá, Sí. claro. A ser enfermera. La verdad es que en mi caso creo que es un poco diferente, ¿sí? Ok. Nunca me imaginé ser enfermera, Órale. sí. Nunca me imaginé ser enfermera. Cuando ya empezaba a tener noción, mi sueño era ser médico. Yo Ok. soy originaria de Huatusco, ¿sí? Ok. De un lugar que se llama Tlamatoca, donde no hay médicos originarios de ahí. Bueno, ahorita ya hay chicos que están estudiando, pero en su momento yo decía, si yo soy médico, de aquí soy, ¿no? Claro. Pues estudiar medicina, ejercer en el pueblo y pues ya saben ese sueño, ¿no? Ujú. En su momento tuve la oportunidad de aplicar para una beca a Cuba, Ujú. ¿sí? Wow, qué padre. Y pues ya cuando yo estaba ingresando documentos y todo, la verdad que al platicarlo con mis papás, pues no les pareció tan buena idea. Ok. En su momento pues tenía que 17 años, ¿no? Ah, Iba a cumplir ok. 17, Ujú, entonces ujú. Mi mamá pues me dijo, son muchos años, mira, lo económico. Mm, Y pues bueno, al final ya no apliqué para esa beca.
En ese tiempo, un amigo que es médico, me habló de una escuela de enfermería, me ayudó a buscar la ficha y me dijo, pues estudia enfermería, ¿no? Claro. Se parece. Y yo, Sí. pues sí, se parece, pero pues no. No Y es. no es lo que yo quiero. Entonces, pues bueno, acepté, ¿sí? Ujú. Acepté como para no dejar ese año, Ujú. sin Pues sí. hacer nada, Ok. ¿no? Así Ujú. como para no perder el tiempo. Entonces, pues presenté el examen y pues lo pasé, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya me quedé en enfermería, empecé las materias, la verdad es que no me gustaba. Ok. Estudié primero en la Escuela de Enfermería de Córdoba, empezando como técnica. Entonces, para empezar, yo decía, ¿cómo que técnica? Ni siquiera voy a ser licenciada. O sea, para empezar no voy a ser médico. Sí, sí, sí. Para terminar no voy a ser licenciada. Ni una ni Entonces, otra. ni una ni otra. Entonces, Claro. la verdad es que eso me frustraba, ¿sí? Claro, totalmente. Empezó el curso de enfermería, pues yo como que no le agarraba sabor. Ujú. Hasta los 3 meses que empezamos las prácticas y que pues ya empezamos a ir al hospital y empecé a ver pacientes y todo, dije, Ok. bueno, como que sí, me Ya me gusta. está Así gustando. es. Y pues bueno, ya de ahí pues terminé la carrera y pues a lo grande. Guau, qué padre, ¿no? Sí, porque al Así final yo creo es. que quería ayudar. Creo que, ¿no? Desde que vivías ahí, sí querías ser médico porque querías ayudar. Pero al Así final creo es. que la enfermería, como Así tú dijiste, no es. es lo mismo, pero sigues Claro. ayudando a las Así es. personas, ¿no? Sí, sobre todo porque a lo mejor no había, digo, siempre nos hacemos ejercemos un límite, ¿no? O tenemos una expectativa de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Yo fijo mi camino, trazo mi meta Mm. y digo, este es lo que quiero, ¿no? Pero de Así. repente surgen esos tropiezos donde dices, no es donde quiero estar, ¿no? Sí, Pero por lo menos ahí me encuentro, ¿no? Donde O sea, tengo que estar, donde ¿no? tengo que O sea, estar. porque imagínense, después de quererme ir a Cuba, ¿no? No lograrlo, presento examen para la UV y pues no lo paso, ¿no? Entonces, yo la verdad es que, digo, no es por presumir, era de 10, de ok. 9, primer lugar, peleando el segundo lugar ahí con el rival, ¿no? Que Claro. presento el examen y no lo paso, ¿no? Y luego ver que pasaron el examen chicos que yo decía, no, ¿cómo lo pasaste? Ok. ¿No? Entonces, fue Frustración, ¿no? frustración total, Claro. ¿no? Entonces, ya, pues estar en enfermería, la verdad es que yo decía, es que no soy de aquí, pero fue como que Dios dijo, esto es para ti, ¿no? Wow. O sea, me abrió caminos, la verdad, mm, cuando yo empecé a ver la esencia de la enfermería, ¿sí? Y pues sí, también se relacionaba con ese afán, yo creo que interno o subconsciente Ujú. de ayudar a los demás, ¿no? Que dije, esto es para mí, ¿no? O sea, cuando yo me empecé a Increíble. enrolar con los pacientes, dije, Claro. esto es para mí. Y pues ya, o sea, yo ya dije, ya no voy a estudiar ahorita medicina, voy a terminar la carrera. Ujú. Pues me fui al servicio, ya saben, trabajar y me gustó, ¿sí? Increíble. Después pues hice la licenciatura, entré a trabajar a una institución de gobierno, hice la especialidad y la verdad es que ahorita me pagan por platicar con los pacientes. Ah, no, no. Entonces mi trabajo está genial. Claro, Así es. exactamente. Y yo creo que ahí se engloba ese antes y después, Ujú. ¿no? Porque, y voy a caer en lo mismo, básicamente es eso, donde tenemos trazado el camino, el que nosotros creemos que Así realmente es el es. correcto, ¿no? Y surge pues tal vez no tropiezo, esta desviación que no esperábamos, Ujú. ¿no? Pero que al final era lo correcto, justo lo que Así es. Porque comentamos, ¿no? muchas veces no sé, nos aferramos a Sí, algo sí, y claro. Dios y la vida te está poniendo obstáculos para que te vayas tal vez, no porque tal vez tú rompas esos obstáculos Claro, muchas veces, sino para que digas, hey, tranquilo, entonces por aquí se puede, porque siempre se va a abrir claro. otra puerta, ¿no? Sí. Entonces Así es. creo que, para serte sincero, creo que tomó la mejor No, no, decisión, ¿no? totalmente, ¿no? Y me encantó eso que dice literal es platicar con los pacientes, ¿no? Y Sí, ahorita Sí, vamos a sí, sí, tocar sí, ese sí, temita sí, porque sí, sí está interesante, sí, pero me sí, hizo un sí. poquito de ruido sí, sí, porque, sí. el tema de no pasar el examen. Yo sé que hay mucho, 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 y bueno, porque mi hija también, está, cursando, bueno, iba a entrar a medicina y pasa este detalle con el tema El examen. del examen. La frustración. ¿Cómo se lidia con esa frustración de decir, soy
y lo voy a plantear así, digo, tal vez no sea la palabra, y me disculpo con la audiencia, pero es competitiva, es aguerrida, siempre sacando las mejores calificaciones. Y sí, no por presumir, sino porque lo que voy es que es uno dedicado. Así es. ¿Qué Claro. sucede cuando de repente, sabes qué? No pasaste. ¿A qué se debe? Híjole, la verdad es que la frustración que se siente sí es muy, muy grande. Ujú, O sea, el ego, claro. ¿no? Ujú. El ego, porque, bueno, creo que desde el momento en que siempre me gusta estar en los primeros lugares, Ujú, ¿no? Así Claro. como que resaltar en lo que hagas, ¿no? Mi mamá siempre me decía, si te toca barrer, que tu lugar quede más barrido, Sí, ¿no? sí, ajá, sí. Entonces, claro. siempre metiendo eso, ¿no? Entonces, de repente es como, ¿y cómo les digo que reprobé? ¿No? Ujú. Claro. Es y cómo, o sea, y Los voy a cómo, defraudar. ujú, ¿no? Y Magali, ¿no? La que todo Ajá. el mundo pensaba que se iba a estudiar medicina y ya yo me hacía recetando a todos, ¿no? Sí, Sí, Y sí, sí, de sí. repente, pues no pasó, ¿no? Sí es frustrante, sí es, la verdad es que yo sí lloré mucho, ¿no? O sea, Ah, yo sí sí, fue así claro. como que, ay Dios, ¿no? Sentía que mi vida ya se había acabado y en un examen, ¿no? Ujú. O sí, sea, exacto. y bueno, en ese tiempo, la verdad es que de mi familia, Ujú, lo digo con orgullo, y la verdad Claro. es que ahora, muchas de mis primas me dicen, ay, prima, es que tú eres un ejemplo, ¿no? O wow, mi hermano. Entonces, en su momento yo no pensé, la verdad, hasta dónde yo podía llegar y sé que a lo mejor para muchos no es demasiado, ¿no? Pero como dicen, ¿no? Cada quien sabe lo que nos ha costado, ¿no? Y Claro. podemos ver que algo es pequeño para alguien más, pero para quien lo luchó, para quien le es un costó, triunfo. es grande, ¿no? Ujú, Es un triunfo. Entonces, soy la primera que estudió una profesión de mi familia, Ujú. ¿no? Qué Entonces, padre. para mí eso, eh, pues ha sido un orgullo, ¿no? Ha sido un honor, pues como que abrir camino y decirle sí se puede, ¿no? claro. O sea, porque, pues muy aparte del examen estaba también el hecho de decir, bueno, económicamente, pues a lo mejor no voy a poder costear una carrera, Ujú, ¿no? Y pues ya saben, ¿no? Esa vocecita de por algo pasan las cosas, ¿no? O ujú, sea, Sí, si reprobaste, exacto. igual y no es para que estudies, Y ¿no? es que creo que a eso ibas cuando comentabas eso sobre las luchas o las batallas de cada así es. quien, que Así es. vuelvo a lo mismo, Dios y la vida te pone esas batallas porque sabe de qué momento tú puedes surgir, porque vas a poder con eso. Ujú, Y al final creo que tomaste, como lo decía hace un momento, la mejor decisión. ¿Por qué? Porque ya cuando estás tal vez después de la frustración de que a todos nos pasa, a todos nos caemos, pero pensamos mejor las cosas, dijimos, mira, por eso no me fui por aquí, Así porque es. tal vez sí, esto no, iba a venir y porque no iba a poder claro. pagar esto y porque entonces te das cuenta ahora como tú lo estás y te diste cuenta en el mejor camino y en el camino que debías estar y no Así solo es. las cosas pasan por algo, sino para algo y Claro. ese para lo hiciste tú, ¿no? Y hoy en día, damos fe de eso, Sí, ¿no? O sea, exacto. porque realmente tal vez no, porque llega a suceder, por favor, y si Ujú. estoy mal, corríjanme, a lo mejor, y no es que sea algo malo, ¿no? Digo, se me ocurre que de repente tal vez el doctor no tiene tanta interacción como ahorita como enfermera. Tal vez Ujú. sí era ayudar, claro, Así ¿no? es. Pero no era tan interactivo como lo es ahorita con el tema de enfermería, ¿no? Así es. Y es que de medicina a enfermería es un abismo. O Ajá. sea, medicina es como, a ver, Luis, ¿qué te duele, no? Ujú. Ah, Ajá. bueno, ¿te duele la cabeza? Bueno, es porque tienes la presión alta, ¿sí? Ujú. Y pues ya te receto para la presión. Ujú. Claro. No puedes dormir, te doy para dormir, ¿sí? Enfermería es muy diferente, ¿sí? En enfermería también visualizamos al paciente, lo estudiamos, realizamos diagnósticos, ¿sí? Pero nosotros manejamos lo que es la respuesta humana, ¿sí? Mm, ¿A qué se refiere esto? Es más tu entorno, sí. Bueno, a ti, tú dices que todos los días tienes dolor de cabeza, pero ¿por qué viene ese dolor de cabeza? ¿No? Claro. Entonces, cuando yo empecé a ver esa parte, ¿no? Cuando yo empecé a ver a los pacientes en el hospital, ¿no? En etapa terminal, porque también estuve en Ah, hospital, qué bueno. ¿sí? Y cuando yo los veía en etapa terminal y pues yo podía ver que ellos tenían algún pendiente con algún familiar y yo podía poner ese granito de decirle, mire, pues llama a su hija, Ujú. no, pues mire, wow. viene su yerno, pues hable con él, ¿no? No, pues con su esposo, ¿no? Entonces, cuando yo vi que enfermería abarca desde que nace el bebé, ¿no? Desde que nace una persona y que es un momento así súper bonito, ¿no?
O sea, ser parte, Indescriptible, ¿no? sí, 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 ser parte del nacimiento del bebé, ¿no? Y ahorita la verdad es que ya están involucrados, por ejemplo, los médicos, los residentes, ya Ujú. reciben al bebé ellos, ¿no? Cuando yo estaba estudiando enfermería recibíamos al pequeño, ¿no? O sea, la cesárea o el parto y pues el médico nos pasaba al bebé, nosotros les dábamos los primeros cuidados. Entonces, cuando yo empecé a vivir eso, la verdad es que yo dije, wow, o sea, soy parte de algo pues tan bonito, Ajá, ¿no? ajá, sí, Te conectaste, ¿no? Sí, sí. sí. Y luego pues ver a los pacientes en el hospital y les repito, pacientes que están en depresión y que tú puedes cambiarles, ¿no? Solo con agarrarles la mano, Claro. con darles una palabra. La verdad que eso a mí eso me llenó. Wow, increíble. Y pero también hay una parte triste, ¿verdad? Sí, Sí, por El hecho de supuesto. ver morir a un paciente. La exacto. verdad es que eso, pues también, pues como decimos, ¿verdad? Te cala, ¿no? O Sí, por sea, supuesto. es algo que luego dicen es que el personal de salud es insensible, no, no Sí. soy insensible. Y creo que, perdóname, eso iba. Creo que los enfermeros, no sé si tal vez no, pero yo siento que sí por ti, porque eres el ejemplo. Creo que los enfermeros y enfermeras son el sentimiento que no tienen los doctores, Sí, ¿no? caray, sí, ¿No? no, O sí, sí es sea, cierto, ¿no? no, la La verdad es verdad que es que sí. sí, ¿no? Ellos son los que dan esa emoción que ya no tienen los Exactamente. Yo creo doctores, que ¿no? lejos de ser una vocación, también es compañía, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, porque es algo que el doctor no da. O Ujú. sea, Sí, sí, y sí. justo lo hacemos como, digo, sin ánimos de Ujú. ofender absolutamente a nadie, ni a los doctores, ni a nadie, Sí, sí, sí. sino que a veces tomamos lo ocupamos como un dicho. Ujú. Vengo de visita de doctor, porque sabemos que nada más vienes y con la misma te vas. Sí, sí, sí. Cosa que no Así sucede con la es, enfermería, así ¿no? es. Entonces, llega ese momento de compañerismo y ahorita que tocaba el tema de recibir un bebé, yo creo que cuando dijo se vuelve uno parte de algo, yo creo que se vuelve uno parte de esa familia. Así Sí. Deja es. uno ese granito de arena y esa experiencia que uno tiene en el ámbito de la enfermería, pero sobre todo para la persona que se siente agradecida Así es. de que estuvieron ahí, Y ¿no? más que compañerismo, creo que es Claro. Así acompañamiento. es, Creo que lo que definitivo. muchas veces estamos, pues, en una silla de ruedas ahí, esperando en urgencias, etcétera, y Mm, como ella dije, una sola palabra es lo que Sí, nos puede así animar, es. sí. y qué bonito que tengas esa sensibilidad, la verdad. En algún momento alguien me dijo, ¿no? Para que tú puedas tratar a tu paciente, trátalo como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá, Wow. ¿sí? Agradezco a Dios que llevo 16 años en el instituto y 6 años de enfermería en particular, porque Ujú. empecé a trabajar cuando era estudiante, Ok. por cierto. También. También cuentan esos años, 19 Sí, años de claro. enfermera. Increíble. No le hagan cuentas ahí. Ahí déjalo, ahí déjalo. Empecé a trabajar antes de nacer. La verdad es que, ay, ya se me fue la idea. No, 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 con calmita, con calmita. La verdad es que, bueno, esto, ay, se me fue. El No, tema no. del acompañamiento. Ajá, El lo bueno. Ajá, acompañamiento, cierto. ¿no? Se me fue. No Sí, hay no, no cuidado, pasa no, no, nada. no Si pasa quieres. nada, esto está excelente. Ajá. Digo, es que ese es el ambiente que tenemos aquí y eso es lo que hacemos, ¿no? Las charlas son así, Ujú. ¿no? O sea, no es algo literal cuadrado y no por menospreciar absolutamente Sí, a no. nadie, simplemente que lo vemos, ¿no? Y es tanta información que quisiéramos acá que a veces no Sí. se puede, ¿no? Sí, no. Pero no hay ningún problema. Digo, tomando esa parte y como pregunta. Justo lo que tomaba, y por eso lo dije al inicio del episodio, es que que estamos a la defensiva y es por ese punto que acaba de tocar. Yo no lo quería decir Ujú. porque quería tal vez que llegáramos un poquito más allá, pero sí lo que comenta. Existe una cara o una mala cara, digamos, de parte de la sociedad, de que sí, el personal de enfermería muchas veces es poco empático, muy frío, Ujú. muy Déspota a sí, veces. sí, sí, no, no quería decirlo, Sí, pero a veces es que pasa, sí. ¿no? Sí, No, no, y claro. es que Porque todos, sucede. lamentablemente, perdóname, todos hemos tenido Claro, anécdotas, claro, lamentablemente, claro, ¿no? claro. Y no digo que todos Sí, no, no, tampoco, por ¿verdad? supuesto que no. Porque estamos viendo el Sí, ejemplo, sí. ¿verdad? Claramente. Y muchas veces suele surgir el, el que lo hace de corazón, porque realmente ama lo que está haciendo, y otros que lo hacen por compromisos. Y no solo sucede en el ámbito de enfermería o de lo que Ujú. sea de medicina, puede ser en cualquier otra profesión, Claro. ¿no? ¿Qué sucede aquí? Se ha Es debido al estrés, de tanto estrés de interacción,
¿Por qué se dan estos casos? Esa es mi pregunta. Bueno, como platicábamos hace un rato, la enfermera tiene como que más pacientes, ¿no? O Ujú, sea, el médico, a lo mejor vemos el mismo número de pacientes, ¿no? ujú, Pero el médico, pues llega, valora, deja las indicaciones, claro. ¿sí? Y a lo mejor, esperemos, para Pedrito, este, tal medicamento, tal solución, curación cada Ujú, tantas horas, ¿sí? Pero pues la enfermera tiene, ojalá fueran 6 pacientes, claro. ¿verdad? En un hospital, pues pueden llegar a ser de 10 a 12 pacientes por una enfermera o más cuando Claro. falta personal, ¿no? Entonces, imagínense tener a Pedrito, a Juanito, a Perenganito, ¿sí? Ujú, Y con tantos medicamentos cada uno, ¿no? claro. Y aparte, pues checarle signos, y aparte los que están postrados completamente, que no se pueden levantar al baño, que no se pueden mover, ir y pues asistirlos, ¿no? Los que están entubados, ¿no? Pacientes con diálisis, pacientes con quimioterapias, porque en piso también se reciben pacientes con quimioterapias, ¿no? Yo creo que es ese estrés, esa sobrecarga de trabajo que en algún momento hace que enfermería explote, ¿no? O Y no que aparte, y explote, aparte los problemas personales, ¿no? pero que Ujú. estemos de repente así como que estresados, ¿no? Sí, O claro. sea, y no es una justificación, ¿no? No, no, no. Claro, no, no, Pero, se entiende. pero digo, sí, sin ofender, ¿verdad? Sí, sí, sí. A nuestro público, Ujú, pero también hay un dicho por ahí que dice, en la forma del pedir, pedir está claro, el dar, Claro, ¿verdad? así es. Y por muy amable que sea la enfermera, hay muchas veces que llegan pacientes, como ustedes dicen, a la defensiva, ¿no? sí, O sí, sea, que eso. ya vieron a la enfermera y con el hecho de ver a que es enfermera, no, ya, no. Sí, sí. Nos tienen como que de lo peor, ¿no? Exacto. Entonces ya llegan como que exigiendo, como que el dichoso por mi tragas, ¿verdad? Como Ajá, que él me debo a ti. Y sí, me debo al paciente, porque sin paciente no habría enfermera, ¿verdad? Ni médico, y creo que en todos lados es lo mismo, ¿no? Pero sí es esa parte de que, pues como que hay mala fama, ¿no? La ajá. enfermería está, es poco valorado, ¿sí? En todo, ¿sí? A lo mejor, y es muy común ver que en el hospital, pues tú estuviste con el paciente y cuando ves, digo, no porque sea como que mi objetivo llenarme de regalos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero cuando ves que el paciente llega, ¿no? Con el regalo para el médico y obvio, el médico es como se podría decir, como que los dos somos un pilar en el tratamiento del Sí, paciente, ¿no? exacto. Sí, Porque si el médico da un tratamiento y la enfermera no lo lleva al pie a de la letra. cabo o la enfermera no tiene conocimiento de por qué va a hacer las cosas, pues ese paciente nada más no sale, Claro, ¿verdad? claro. Es un paciente que prolonga su estancia hospitalaria, es un paciente que se puede complicar por que la enfermera pueda carecer de conocimientos, Ujú, hablando y sin ofender, ¿verdad? claro, Poniendo un ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que las enfermeras no estamos preparadas. La enfermería no solo es una vocación, es una profesión, ¿sí? Totalmente. Y eso es lo que ha costado reconocer, ¿no? O sea, ya, la enfermería es como medicina, es como el licenciado en derecho, es como la psicóloga, ¿sí? claro. Tenemos una rama y pues muchos años antes la enfermera generalmente era empírica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Sí, aprendía, con la ¿no? marcha. Con De el hecho, paso del ese, tiempo. ese es el origen de la enfermería, ¿no? Claro. Que por cierto, mañana es el Día de la Enfermera. Ay, qué Ah, bueno, Así hombre, es, qué no padre. aceptan regalos. Bueno, Eh, lamentablemente cuando salga esto ya Sí, no, ya ya no, pasó. pero Pero felicidades sí, para todas, sí, claro que sí, pasado, ¿no? sí, 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 totalmente, sí, sí, sí. entonces, es esa parte, ¿no? De que no se ha valorado el trabajo de la enfermera, ¿no? wow, Es esa parte de creer que la enfermera pues solamente baña pacientes, solamente da medicamentos sin saber por qué, ujú, ya no es así, ¿no? O sea, la enfermería se ha profesionalizado, ¿sí? Ujú. De hecho, excelente. estudiar enfermería es, wow, o sea, hay muchas ramas, Ujú, ¿sí? Tú estudias enfermería general, ¿sí? Y pues sigue habiendo escuelas como técnicas, ¿sí? ujú, Es la escuela de enfermería, que por cierto, eh, ujú. la recomiendo. Ok, ok. Ok, sí, Muy sí, sí. buena, saca enfermeras técnicas, ¿sí? Ujú. Pero está la licenciatura, que ya son, pues, un grado, ¿no? Ya a nivel profesional, Claro. universitario, Ajá. y posterior, pues hay especialidades. O Wow. sea, la enfermera quirúrgica, ¿sí? La que asiste al cirujano es una especialidad, ¿no? Enfermera pediatra, enfermera en cuidados intensivos.
enfermera en nefrología, ¿sí? Ya hay muchas ramas, Muchas ¿no? En salud ramificaciones. pública, o sea, ya está muy, muy, ¿cómo se puede decir? Establecido, ¿no? Ujú. El campo de enfermería y es muy amplio, muy bonito. Estamos en lo administrativo, estamos en la enseñanza, es muy Ok. bonito. Ujú. Sí, ya no es solo la asistente o la que Así ayudaba al es. Sí, doctor como antes sí, tal no, vez pensaba, sí. ¿no? Pero sigue esa idea, ¿no? Sí, sí, Lamentablemente lamentablemente sigue sí. esa idea. Sí, y eso es lo que, Sí, lo sí, que sí. yo comentaba, ¿no? Porque muchas veces es esto que se le da difusión, Ujú, porque en realidad, Así es. como sociedad, y me vuelvo a incluir, no tenemos ese conocimiento o no lo sabemos. ¿Por qué? Digo, a lo mejor no se le está dando esa difusión correcta, ujú, no se está, se está Ujú. desmeritando realmente y dicen, pues, ¿para qué me desgasto en decir que la enfermería es una profesión Así es. vital? Y lo dejo así, lo dejo pasar. Al final que lo descubran como puedan, ¿no? Entonces, estos espacios o estos ujú. episodios son precisamente para Así eso. Y hoy estamos aprendiendo de eso. Sí, como la verdad, como dijiste, como en todos, y la verdad es que creo que ese es el gran punto y lo que queremos cuando invitamos a personas como tú, que aprendamos un poco de eso y nos amplíen el panorama de la realidad de las cosas, no solo de alrededor, como la Mm, sociedad que somos y como exacto. solo escuchamos o vivimos circunstancias distintas, pero que Ujú, realmente no son la realidad. Así Entonces, es. que tú ujú, vengas y nos pongas ese panorama, la verdad es que nos amplía y aprendemos como en todos, pero simplemente volvemos a lo mismo, te agradecemos. Y ahorita que decías eso del estrés, no solo de los pacientes, sino el ujú, propio, personas que como todos somos distintos y que lamentablemente muchos, pues el estrés nos lleva a explotar claro. muchas veces en personas que tal vez no lo merecen, pero no solo existe ese estrés, digamos, o esa presión, sino también hay esa presión emocional Ujú. con pacientes que lamentablemente ya perecieron Así o es. ya están pues en las últimas. ¿Cómo es esa presión para ti, las que has vivido a lo largo de tus años vivir con este tipo de pacientes? La verdad es que afortunadamente ahorita ya no me toca estar así como que de frente con ese momento, Ok. ¿no? Ujú, Estuve cuando estuve en el área hospitalaria, ¿no? ujú, Y pues la verdad es que sí te pegan, ¿no? Sobre todo los primeros pacientes. Ujú, O sea, los primeros pacientes siempre te marcan así como que, pues yo no soy para esto, ¿no? ujú, O sea, como, pues te enganchan. ujú. claro, Yo, por ejemplo, sí, mi claro. primer paciente, pues me fui a llorar al área donde estaban las soluciones, ¿no? Porque yo así como que viendo a la esposa, a los hijos, o sea, para mí fue, este, pues un poco difícil porque te proyectas, ¿no? O sea, en ese Claro. momento tú dices, podría ser fulano, mi Sí, papá, sí, mi sí, hermano, ¿no? O claro. sea, entonces, es difícil, no es que te vayas haciendo insensible, Ujú, ¿sí? Pero imagínense que yo en ese momento, o la enfermera, ¿sí? Y mis respetos para ujú, los que siguen en hospital, ¿no? Que ujú, llevan años y que toda su carrera es en hospital, ¿no? Incluso quienes dicen, yo amo urgencias, ¿no? Y pelean por estar en urgencias o en cuidados intensivos, así es. Imagínense que ellos, cada vez que fallece un paciente, ellos se desmoronan, sí, sí, sí. ¿no? ¿Quién iba a fortalecer a la familia en ese Sí, momento? totalmente. Porque cuando llega el momento del fallecimiento, enfermería es quien da el abrazo, ¿no? Ujú, Quien va y le dice, pues ánimo, eh, tenía que pasar por esto, ¿sí? Porque muchas veces está, no sé, el hijo, ujú, ¿no? Y murió la mamá y no hay otro familiar cerca y mientras llegan y todo, está solo, ¿no? ¿Y quién está? La enfermería, ¿no? Entonces es difícil, ujú, ¿sí? Pero es muy bonito, ¿no? Y les repito, esas son ¿cómo se podría decir? Como que los puntos claves por Ujú. los que yo me enamoré de enfermería, ¿no? Guau. Em, a lo mejor no es como que, no quiero que se malentienda, como que yo ujú, no estoy satisfecha con mi profesión. Sin embargo, enfermería es tan amplio, ¿sí? Que, por ejemplo, ahorita en el área que estoy, yo me doy cuenta que muchos de mis pacientes, lejos de estar enfermos físicamente, ¿sí? Vienen enfermos interiormente,
¿no? Ujú. Entonces, en el área que estoy me abrió un panorama más grande, no Ujú. como para dejar enfermería, pero sí Ujú. como para complementar, por ejemplo, con psicología, ¿no? Okey, ya. Y pues yo crecer también para poder ayudar más allá a mi Guau. paciente, ¿no? Em, Les repito, es un campo pues muy amplio, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, en este caso, porque digamos que fue escalable, ¿no? Ujú. Bueno, ya hoy en día es escalable. Y me Así refiero a es, así que es. ya depende de si realmente como enfermero o ¿Hasta enfermera, dónde quieres llegar? exacto, hasta dónde uno quiere Ujú. llegar, ¿no? Porque igual, no es que sea malo, No, no, no. como lo acaba de decir, no hay gente que se pelea por estar en urgencias y dices, yo de aquí soy, o sea, a Sí, mí me gusta el desafío de esta así área, es, ¿no? No, no que en todas, no hay, no exista un desafío, ¿no? Pero así, ¿no? así es. ¿Qué sucede cuando realmente alguien, por ejemplo, en este caso, digo, retomando, me regreso un poquito al tema de esos momentos de acompañamiento, como lo que decías en el tema de cuando alguien ya tiene una fase terminal, por decirlo así, en cualquier enfermedad. Ujú. ¿Cómo se le dice a la familia? Ya no. Pues afortunadamente, ¿sí? Ese, pues es algo que no nos compete a enfermería del todo, Okey. Ujú, ¿sí? Normalmente quien da la noticia, así como va, es el médico, Okey. ¿no? O sea, nosotros cuando sabemos que, por ejemplo, fallece un paciente dentro, ¿no? En quirófano o en sala, ¿sí? En sala, en hospitalización. No somos nosotros quien sale a dar La la noticia. noticia, sí, normalmente sale el médico, ¿no? Ujú. Pero cuando el paciente lo sabe, por ejemplo, yo trabajo con pacientes sanos, ¿no? Ujú. Y digo sanos porque ujú, pues al final de cuentas traen ya no son sanos porque tienen una patología, ¿no? Diabetes, Ujú. hipertensión. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal de etapa 5, ¿sí? Okey. ajá, O pacientes que tienen cáncer, ¿sí? Y que pues saben que en algún momento pues Se van van a a ir. morir, así Ujú. es. Entonces, ahí sí nos corresponde así como que el acompañamiento, ujú, ¿sí? Eh, pues yo lo que hago más que nada es escucharlos. Mm. O sea, escucharlos porque a veces creo que puede ayudar más al paciente escucharlo, ¿sí? Y créanme que muchos pacientes van porque no tienen quien los escuche en casa, ¿no? Ujú. Muchos pacientes, nosotros tenemos un tiempo y quisiéramos que en ese tiempo nosotros checarle la presión, medirlo, pesarlo, esto, hacer sus reportes, todo el pero protocolo. todo el protocolo, pero no. Hay veces que el paciente quiere que lo escuches, ¿sí? Y a lo mejor mi paciente solo necesita expresar cómo se siente en ese momento que él sabe que su vida está llegando a una línea, ¿no? Ujú, Es difícil, sí, pero creo que es ahí el misterio, ¿no? De quienes somos enfermeros, ¿no? Porque es tan amplio que en ese momento, no sé, no, la verdad es que es indescriptible para mí, no sé de dónde te salen las palabras, ¿no? Claro. O en ese momento es como que el simplemente dar el abrazo, ¿sí? El paciente se queda contento, ¿no? Y digo, no siempre es así, lo que hablábamos hace un rato, ujú, muchas veces la mala cara, ¿verdad? claro. Imagínense que el paciente ya está con una enfermedad terminal y pues sí, pues lo vemos de todo, ¿verdad? Sí. Y que enfermería pues esté en un mal momento por el estrés, por esto, por los problemas de casa, que no debe de ser. Ujú, Los problemas de casa son unos y los problemas en el trabajo son otros, ¿no? Pero suele pasar, ¿verdad? ujú, Entonces, yo siempre que tengo un paciente enfrente, pienso, ya mi paciente viene enfermo, Ujú. ¿sí? O sea, mi paciente lo que menos necesita es llegar y verme a mí, molesta. Sí, molesta, a la enojada, defensiva, ¿sí? entonces sí. Entonces, es algo difícil, pero muy bonito, ¿no? Creo Claro. que es un privilegio poder fortalecer a pacientes en ese momento, ¿sí? Obviamente la carrera, pues es laica, ¿verdad? O Ujú. sea, yo no le voy a decir a mi paciente, oye, ¿sabes qué? Pues mira, vente, vamos a hacer esto, tal, a ejercer tal religión, ¿no? Ujú, claro. Puedo, Claro, por sí. supuesto. Yo soy cristiana, Ujú, sí, y mi acompañamiento es siempre decirle a mi paciente, pues tú, mi primera pregunta siempre es, ¿crees en Dios, no? ujú, Si Claro. cree en Dios, para mí es más fácil, ujú. Es ¿verdad? partir de ahí, ¿no? Porque es partir de ahí en el acompañamiento que el paciente me permite, ¿no? Ujú, Pero es muy respetable, ¿sí? Que mi paciente sea de cualquier religión, ujú, ¿no?
Pero yo siempre les digo, ¿no? O sea, nosotros somos espirituales por naturaleza, ¿sí? Nosotros somos sociales por naturaleza. Entonces es ahí la esencia de enfermería en ayudar a mi paciente a entenderse a sí mismo, ¿sí? Y poder identificar, ¿sí? Por ejemplo, el paciente con depresión, con ansiedad, ¿de dónde viene? ¿Sí? Ese paciente que tiene cáncer, poder tener esa resiliencia, ¿sí? Poder tener ese enfoque de poner en orden su vida, ¿sí? Y es que es tan amplia enfermería que a veces lo hacemos de psicólogos, ¿sí? A veces lo Sí, hacemos de maestros enseñando al paciente a cuidarse, lo hacemos de tanatólogos, sí, ¿sí? claro. Entonces, creo que, pues no sé, yo lo describo como un privilegio, ¿no? Estar con el paciente en ese momento. Y aparte rompes esa barrera que tal vez muchas veces pensamos que me va a tocar una enfermera que no va a estar Claro, es empática correcto, conmigo. exacto. Y el momento que haces eso, rompes eso y ya hay cierta empatía. Y lamentablemente no solo en el punto del hospital, estar enfermo, etcétera, sino en la misma sociedad, en el punto en el que estamos viviendo como sociedad, casi ya no escuchamos y lo platicamos con la psicóloga, ¿no? Así es, Muchas exactamente. veces no queremos ir a una reunión y, ay, ¿por qué no quieres ir? Luego, luego a juzgar, ¿no? Entonces escúchame lo que estoy diciendo, quiero Así ser es, escuchado nada más, así ¿no? es. Tal vez ni siquiera quiero un consejo. Claro, Quiero pues solo, desahogarme, ¿no? exacto, y más en las situaciones en las que tú vives, que es un hospital y que seguramente has pasado por muchas situaciones y muchos enfermos están pasando por muchas situaciones y simplemente quieren ese abrazo que tú les das. Y la verdad es que, pues vuelvo a lo mismo, creo que es parte de la vida y que tú lo hagas de esa manera es plausible y es Claro. hermoso. Ahora sí, como decía mi amigo, regresándome un poquito, ¿tienes alguna anécdota en específico con estos pacientes que son graves o que ya están casi en las últimas para morir? Que te hayan marcado, digamos. Em, pues sí, hay muchas. Ujú, En cuanto a hospital, ¿sí? ujú, Cuando yo estuve en hospital, em, algo que a mí me quedó, pues fue como, creo que, pues Dios habla de muchas formas, ¿no? Claro, claro. Y en esa ocasión tenía una paciente, pues de hecho esa noche murió. Me llamó mucho la atención y pues creo que fue, esa paciente también era cristiana, curiosamente, ¿no? Lo que me dejó pues muy, me impactó, ¿no? Fue que yo no sabía que estaba embarazada. Y esta paciente, cuando yo fui, todavía hablaba, obviamente, y me agarra la panza. Y me dice, estás embarazada y vas a tener un niño. Y ahora mi hijo tiene 8 años. Y yo dije, la verdad es que yo dije, no, esta paciente ya está alucinando porque pues ya está, sí, ¿no? claro, claro. Entonces, pues al otro día fue así como que dije, no, pero me quedó ahí como que la Espinita, espinita, sí. Y y sí, efectivamente estaba embarazada. ¿Y tuviste Sí. mucho contacto con esa, Con digamos, esa, con con esa esa? Sí. paciente fueron 15 días los que estuve con ella, pero yo no sabía que estaba embarazada, ¿no? Sí, Y obviamente nunca le platiqué claro. nada mío, sí. y sí, para mí fue así como que guau, ¿no? Y pues ya me dijo ahí cosas sobre mi hijo, ¿no? Sobre que, pues estás embarazada, va a ser un niño, va a ser así, así, ¿no? Y no fue como que yo crea que en la adivinación o algo así, ¿no? Ujú. Sino que esa paciente, este, pues yo creo que estábamos, como que en esa conexión, ¿no? Ya después su hija me dijo: "Es que mi mamá es cristiana y, pues, ella estaba orando por usted", ¿no? Y yo dije: "Ay, no". Esa es otra parte muy bonita, ¿no? Claro. Em, digo, yo no es porque lo necesite, pero yo no tengo así como que, ¿cómo se podría decir? Esa suerte, ¿sí? Ujú. O esa, de recibir regalos físicos, ¿no? Ujú. Ajá. Pero la verdad es que de bendiciones sí, ¿no? O sea, pacientes que llegan, ¿no? Y estoy orando por usted, ¿no? Pacientes que llegan y, se van y, ay, enfermera, Dios la bendiga, ¿no? Entonces, eso para mí es guau, ¿no? Sí, claro. Y bueno, una experiencia sobrenatural en el hospital se da mucho que cuando un paciente va a morir, Ujú. normalmente, sí se dan cosas sobrenaturales. O sea, Antes sí, de. sí, sí, sí. Okey. Yo Ay, sí, a ver, sí, 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 cuéntame. sí, eso está sí. muy interesante. Yo, por ejemplo, no sé, tenía esa sensibilidad, em, cuando un paciente iba a fallecer y estaba a mi cuidado, Ujú. yo llegaba
y muchas veces solía sentir un olor a flores, ¿no? Sí, un olor, diferente, ¿no? Y cuando yo sentía ese olor, yo decía: "Va a fallecer mi paciente", ¿no? Y que puedo presumir que, era de las que menos tenía, no, menos tenía pacientes que fallecieran, sí. La Okey. verdad es que yo siempre que llegaba a la guardia, ¿sí? Y sin afán de molestar Claro, a claro, nadie, claro, ¿verdad? no. La verdad es que para mí siempre Dios primero, ¿sí? Ujú. Entonces, yo llegaba a la guardia y muchas veces recibía pacientes ya literal, así, que te dicen: "Si este paciente cae en paro, ya no se va a reanimar", ¿no? Y yo siempre oraba, ¿no? Y yo siempre decía: "Señor, tú tienes el control y en tus manos pongo mis pacientes", y yo oraba, ¿no? Y cada vez que iba por mi paciente, yo oraba. Y la verdad es que muchos pacientes que yo recibía ya para morir Recuperado. y los entregaba, ¿no? Y para mí eso era ver la mano de Dios en mi trabajo, Claro, ¿no? claro. Y sí, muchas veces llegaba y decía: "No, pues es que", era como que algo me decía, ¿no? Pues, ya no. Y, pues, sí es difícil, ¿no? Porque, pues, tú lo ves y dices: "Ay, no, quiero equivocarme", ¿no? Sí, claro. Y se da mucho que cuando fallece un paciente, así, de verdad, estamos en el área de enfermería, y de repente está el lugar donde están las soluciones y de repente se caen, ¿no? Y bum, se De cayeron. la No nada. porque estén mal No, acomodadas, de la ¿no? nada, Sin ¿no? De la razón se nada, cae. sin razón. Y ya es así como que, uy, ¿no? Ya sabemos. Y al rato, paro, ¿no? Uy, Sí hay manifestaciones así como que sobrenaturales. ¿En serio? Pues, al final de cuentas, yo creo que el hospital es un área de muertes prematuras, es un sí, de área todo. Ajá. donde hay un ambiente espiritual de cierta forma, Sí. ¿sí? O sea, si hay pacientes que han platicado, no sé si ustedes han escuchado de la famosa planchada, por ejemplo. Sí, 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 Ajá. sí. Hay pacientes que literal han dicho: "No, es que a mí vino una enfermera así, así", pues, esa enfermera no existe, ¿no? Compañeros que también, ¿no? Suelen ver eh, figuras en el Ajá, hospital, ¿no? ajá, Entonces, exacto. obviamente que es un lugar que estamos, ¿cómo se podría decir? Trabajando, pues, muy cerca, ¿verdad? Sí, Del una línea límite, muy del delgada. límite, Pues, al ¿no? final somos energía y todas esas se Así acumulan es, Sí, así claro, digo, no, es. no, ahorita voy a retomar, bueno, tuve la Ujú. fortuna de platicar con esta señora que nos platicó una historia que ves que la platicamos, Ajá. en un segmento en Ah, claro, vivo. la del niño. Sí, pues ya ves que se Sí, sí, reseteó sí, 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 sí. el teléfono, ya Sí, no sí, sí. pude platicar con ella, pero ahorita que está tocando ese tema, esta señora nos platicó que tenía a su hijo muy enfermo y el médico ya le había dicho que el niño No iba a aguantar. no iba a aguantar. Curioso caso, la señora tenía que trabajar, no podía estar atendiendo al niño, entonces venía la abuelita del niño y le decía, voy a Sí, recortar sí, sí. lo más que se pueda, ¿no? Le decía que había una niña en una batita blanca, pelo largo, descalza, que venía a ver al niño, pero nunca pasaba de la puerta, nunca pasaba de la puerta. Entonces, era tanta la insistencia de la abuelita que la mamá dijo, ¿sabes qué? Vete a descansar y me quedo yo. Entonces, ¿qué sucedió? Que dice que no sé exactamente dónde, ella dice que es en Veracruz. Obviamente no dijo el hospital por razones Ujú, de ujú. seguridad, obvias, lo que sea, ¿no? Pero dice que ella estaba sentada al pie de la puerta, o sea, es decir, le daba enfrente de la puerta y que la niña apareció. Apareció, obviamente, en la noche y que ella, o sea, la señora, le dijo, pasa. Porque obviamente Ujú. la abuelita ya le había dicho que nunca, nunca, solo se quedaba ahí como 15 20 minutos y de repente, Sí. ya, ajá. Bueno, el caso es que la mamá la deja entrar y ella llega y toca al niño de la piernita y le dice, no esté triste, el niño se Se va a van a curar. correr. Entonces, a la semana, el niño, pues Se recupera. sí, porque le habían dicho que era una enfermedad incurable. Nuevamente la señora dijo, no dijo absolutamente de qué se trataba, pero en ese mismo día, en ese mismo momento en que le estaba diciendo la noticia, porque el doctor tampoco creía qué es lo que estaba pasando, la enfermera llegó al consultorio y le dijo, la niña de enfrente acaba de fallecer.
Entonces, son parte de esas historias que seguramente tú has Así vivido es muchas, que ¿no? les digo, es algo, estamos creo que en un ambiente que se maneja Ajá. también lo espiritual. Sí, ¿no? Para algunos la energía, para nosotros es pues un ambiente en lo Claro. que definitivamente hay pues cierta lucha, ¿sí? Sí. Ustedes saben que cuando un paciente está en fase terminal, parte del buen morir, ¿sí? Ujú. Es ayudarlo, ¿verdad? En la religión que el paciente crea, Ujú. ¿sí? Y podrá ir, no sé cómo le dicen, por ejemplo, a los masones, ¿no? Su Ujú. maestro, ¿no? Su Claro. gran maestro, no Ujú. sé cómo le dicen, ¿no? Van los pastores para los cristianos, van Así los es. sacerdotes El para el católico. católico, Ujú. ¿sí? Entonces es un área donde se mueve mucho lo espiritual, Ujú. ¿sí? Y sí, suele haber esas manifestaciones. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital en la noche, ¿no? Y cuando ya se cayeron las soluciones y de repente ya cayó un paro, pero pues Claro. dices, uy, ¿no? Estás en cuarto piso y de repente pues tienes que transfundir a tu paciente y baja por el paquete al primer piso a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, Esas 3 de la sí, mañana, sí, ¿no? yo creo que Dios trabajó ahí mucho mi valor y a ver, el miedo no Sí, viene de sí, mí, sí. ¿no? Ajá, claro. Ahí, Claro. porque yo de niña era así como que la oscuridad me daba pavor, ¿no? Okey. Entonces, estar de enfermera en un hospital en la noche era trabajar, enfrentar esa parte de mí, ¿no? De decir, Ujú. bueno, Dios, estás conmigo, no va a pasar nada, esto yo puedo ir, Sí, sí, ¿no? sí. Y pues ni modo que le dijera a mi compañero, tengo miedo, Claro. no, ¿verdad? O, ajá, Sí. o ya te tocó ir a comer y el comedor está en el sótano, ¿sí? Sí. Y entonces baja por el elevador o por la escalera así todo oscuro y pues antes del comedor pues hasta el mortuario, ¿no? Y entonces pasas por ahí, ¿no? Entonces sí son experiencias que dices, Y aparte, he escuchado que luego hay historias de pacientes que ya están muy graves o que están a punto de fallecer y que dicen que ven a personas que vienen a visitarlos y tal vez esas personas ya fallecieron o son el tío o el abuelo, el así papá Que que vienen ya no por viven, ¿no? ajá, así se puede es. decir que vienen por Sí, ellos, por bueno, lo ellos, que algo así, coloquialmente ¿no? decimos. Pues eso es como que es un tema un poco, Sí, no, como no. que nadie ha regresado de ahí para Ajá, decir sí lo vi, ¿no? Sí, sí, sí. claro. Pero sí, los pacientes cuando están ya así cerca de su hora de la muerte, sí empiezan pues, a tener ciertas visiones, Claro. ¿no? Alucinaciones, Ujú. ¿sí? Y entonces, pues, dicen: "Veo a mi papá", ¿no? Ya O sea, es cuando una fase es de una fase, Sí. así es. Pues, muchos dicen, ¿verdad? Cuando ya alguien va a morir, pasa toda su vida por su mente. Eso, Ujú. pues, no lo sabemos Claro. realmente, son teorías, ¿no? ujú, Pero sí, los pacientes cuando ya están en ese momento, sí suelen ver a familiares, sí suelen, expresar eso, ¿no? Que ven. Yo tuve un paciente Ujú. en Huatusco, en una clínica particular, que fue donde me inicié. Ese paciente se había caído, no recuerdo cuántos metros, ¿sí? Okey. Y él tuvo estallamiento de vísceras, algo muy, muy grave. De hecho, perdió una pierna Oh. y el paciente estuvo en coma un mes. Ya cuando se recuperó, los familiares lo llevaron a esa clínica, Ujú. ¿no? Y él me contaba su experiencia, ¿no? Y me decía que él literal había visto, pues, la muerte, el ángel de la muerte de Ujú. frente, ¿no? Y me decía: "Y es que me dio tanto tiempo", ¿no? Y, pues, yo le decía: "Su vida está en Ujú. manos de Dios y mire Ujú. usted", pero él decía, ¿no? Y de repente era, pues, muy escalofriante, ¿no? Okey. Porque yo le estaba pasando medicamento. Yo trabajaba de noche también en esa clínica y de repente me decía: "Mírala, ahí está". Y yo así como Ay, que güey. en ese tiempo yo era católica, ¿no? Y así como que Padre nuestro, Santa María, ¿no? ¿No? todos los Porque de santos. verdad se sentía, ¿no? Y él describía, y él decía, ¿no? Que cada noche llegaba y lo llenaba él decía, él en su alucinación, él veía que Ujú. le ponía tierra y le sembraba girasoles, ¿no? Y que cada noche avanzaba más, ¿no? Y Okey. sí, literal, en una ocasión dijo: "Es que ya me sembró girasoles hasta la cintura, y me dijo que ya me voy a ir", y en esa semana el paciente murió. O No sea, sí son situaciones manches. sobrenaturales que yo creo que solamente las personas que los han vivido las pueden Claro, entender, conoces, ¿no? ¿no? Sí. O sea, también hay historias de pacientes que, pues, que estuvieron en paro cardíaco y se los dieron por muertos y vienen y te cuentan, ¿no?
o el paciente que estuvo en coma y después despierta y te cuenta que él escuchaba todo, ¿no? Y también ahí es Wow. bien importante la enfermería porque el paciente sigue escuchando Ujú. y pues imagínense que llegue una enfermera y que diga, ay, pues este paciente ya ni se mueve, ¿verdad? Ya lo vamos a hacer, no. Y los pacientes lo recuerdan después, ¿no? O que llegue la enfermera y don Panchito, lo vamos a bañar, lo vamos a mover. Eso es algo que siempre nos dejan bien en claro, ¿no? Desde que estudiamos enfermería, sensibilizarnos con el paciente Ujú. y tener bien presente que el paciente te sigue escuchando, aunque aparentemente esté inconsciente, o sea, Claro. eh, seguirle hablando al paciente, seguir dándole ánimos, ¿sí? Pero sí hay, este, esa parte de, pues, lo como que lo sobrenatural, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso en esa Ujú. clínica, este, así va a ser muy breve. No, 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 por tú, favor. Eh, tú. estaba en la clínica Nos quedamos particular toda la de noche. Yo sé por 10 episodios. Sí, claro. Y llegamos en ese tiempo, yo era como que la encargada de la guardia en cuanto a enfermería. Solo éramos 3 enfermeras, pero yo ya me sentía jefa de 2 enfermeras. Recibimos pacientes en esa clínica, éramos todólogas, ¿no? Entonces era así como que ve al paciente, llega una urgencia, vete a la urgencia, va a entrar a la cirugía, pues tú vete a cirugía, no, ya salió la cirugía, pues ahora tú ves, pues a preparar el material, a esterilizar, ¿no? Y eso es, a veces nos negrean en Ujú. algunos lugares. Ah, okey. Entonces termina una cirugía, recibimos un paciente y pues es así como que en la priva, pues de repente es como que ya estás dado de alta, pero pues no te vamos a quitar tu solución, tu suero, hasta que no liquides la cuenta, ¿no? Entonces ya mi Ay, okey. paciente dada de alta, ¿sí? As Muy estable, de hecho esa paciente solo había ingresado por eh, algo muy, muy leve, la verdad es que no recuerdo, pero esa paciente había estado hospitalizada en el día, así que digamos que para hidratación, algo muy, Ujú. muy, muy Básico. básico, ¿sí? Y pues ya nos dice, habla el dueño de la clínica, el jefe, y dice, pues doña fulana de tal cuarto, en cuanto liquiden, ya se va, ¿no? Ujú. Y sin embargo, digamos que la señora estaba en el cuarto 5, muy mal, ¿no? Y el del cuarto 8 ya se habló con los familiares, de hecho, ya van a hablar con la funeraria, van a contratar todo, porque ese paciente no pasa de esta noche. Ya sabes, frecuencia cardíaca de Qué duro. 30, una presión ya casi que no se la podías checar, ¿sí? El paciente cianótico, todos los pacientes, los familiares ahí, o sea, ese cuadro así feo, ¿no? Qué Ujú. horrible, sí. Pasa una cirugía, yo me quedo, el quirófano estaba arriba, teníamos una rampa y un elevador, entonces yo Ujú. me quedo arriba, pues, volviendo a arreglar la sala para la siguiente cirugía, por si se ocupaba, mis compañeras en el área de abajo, y de repente estoy lavando el instrumental y, pues, obviamente, entre el cuarto donde se esterilizaba y el quirófano, pues, hay una ventana, ¿verdad? Por si hay una cirugía, pasa rápido las cosas, Okey. ¿no? Yo ya había limpiado el quirófano, yo ya había, acomodado todo en sala, estoy acomodando mi instrumental para esterilizar, ya lavado y todo, y de repente escucho mi nombre, ¿no? Y así, pero una voz que penetró en mi cerebro, Ay, güey. así tétrico, ¿no? Ay, sí. Y en ese momento, o sea, yo me asomo al quirófano y, pues, obvio no, pues, no había nadie, ¿no? Pero les recuerdo que yo era muy, muy, muy miedosa. Mm. Era, ya no, ya Exacto. no. Y salgo corriendo, y bajo la rampa corriendo, pero cuando yo volteé, o sea, yo vi la silueta de algo que iba atrás de mí, yo vi la silueta negra alta y, pues, con su no sé cómo se llama eso. Ajá, la guadaña, ¿no? Ajá, y yo me voy corriendo, ¿no? Y yo sentía que volaba. O sea, yo la verdad es que en ese momento, pues, el miedo, pues sí, te Claro. paraliza, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. llego a la central de enfermería y no hay nadie, yo digo: "Están pasando visita", y me voy al cuarto, eh, la paciente estaba en el 8 y ellos estaban pasando visita en el 5 estaba el paciente grave. Estaban todos en línea, ¿no? Me meto al 5 y me dicen mis compañeras, estaban revisando al paciente: "¿Qué te pasó?". Y yo no podía hablar, ¿no? Me dicen: es que vienes pálida, estás transparente, parece Sí. que viste un fantasma", y yo Sí.
¿no? O sea, así como de que no dije nada. Pues ya, seguimos ahí, terminamos de pasar la visita, nos regresamos a la central de enfermería, no terminaba de contarles lo que me había pasado, y pues ya saben, ay, estás loca, ¿cómo crees? No, tú ya estás alucinando, ¿qué te tomaste? Cuando llegan los familiares de la paciente, mi mamá algo le pasó, y pues vamos, y la paciente en paro, ¿no? Iniciamos reanimación, el médico a dar indicaciones, todo, la paciente ya no salió. Y les recuerdo que mi otro paciente estaba súper mal, ¿no? Ujú. Y pues ya, pues le hablo al jefe, ¿no? Le digo, doctor, pues mire, acabamos de tener una defunción. Sí, Mari, no te preocupes, ya se había hablado con los familiares. La Y que yo así como esperaban que, que era. jefe, ¿cómo le explico que ese paciente no es, no? Y Ay, le güey. digo, es que, doc, no, sí, mira, doc, es que no pasa nada. Y yo llorando, ¿no? Sí, Porque sí, yo sí. decía, ¿cómo fue, no? Le digo, es que no fue don Panchito, Ujú. ¿no? Y entonces, ¿tuvieron un ingreso? No, pues fue doña Lola. Ajá. Pero ¿cómo es posible si esa paciente estaba dada de alta? ¿Qué le hicieron? ¿Le pasaron algo? No, no se le pasó nada, la solución cerrada desde la mañana, la paciente muy, muy estable, o sea, entonces, pues sí fue algo como que sobrenatural, ¿no? ¿Y saben qué fue lo peor? Que en la madrugada, cuando yo fui a ver al paciente, a pasarle medicamentos, en una de las ocasiones, me agarra de la mano y me dice: "Tengo hambre". Y yo así como de: "Ay". No manches. La verdad es que para mí eso fue, pues, fue Impactante. impactante. Totalmente. Y, pues, yo dije: "¿Cuál fue la explicación?". La conduje al cuarto que no era. Ay, güey, no había caído en cuenta en eso. No manches. Sí, creo que eso fue algo que yo, Ay, güey. de hecho, me sentía culpable. Fueron así mis compañeros que me decían: "Es que no es tu culpa", y yo: "Es que, ¿cómo? Yo, ¿por qué me metí a ese cuarto?", ¿no? O sea, ¿sí o no? Wow. Sí, Wow, eso me es acaba de cierto. volar la cabeza con Sí. eso. Pues es que, no sé, yo no sé cómo vería eso. Y tiene sentido lo que dices, ¿no? O sea, Ajá. pues no sé si echarte la culpa, pero tal vez si relacionas todo, dices, si me hubiera, tal vez, se me Tal hubiera vez. metido al otro cuarto, se Sí. hubiera llevado a la que pensábamos que se Que iba a yo llevar. sí. Pero también está la otra parte, ¿no? Ajá, Que yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Cuídense porque hay una línea, ¿no? O sea, tenemos así como que una fecha de caducidad, ¿no? claro. Y de ahí nadie pasa, ¿no? O sea, y luego me dicen, es que de todos modos me voy a morir. Pues sí, pero vas a llegar a esa línea. ¿Quieres llegar con tus 2 pies amputado, con Sí, insuficiencia renal? ¿Cómo quieres llegar a esa línea, no? claro. Entonces, también es esa parte, ¿verdad? De decir, bueno, al final de cuentas nadie se va de aquí sin permiso, Sí, no, ¿no? para O nada. sea, Sí, es correcto. indescriptible, sí, sobrenatural, sí, a mí sí me impactó. No, es que cómo no, a Pues, ¿cómo cualquiera de no? nosotros, a los que estén escuchando, yo creo que Exactamente, sobre también. todo eso, Sí. también lo que acabas de comentar, yo tampoco había caído en cuenta. Lo que está comentando que salió corriendo y se metió al cuarto. Bueno, no, pues No sé. vaya, inconscientemente lo que uno buscaba era refugio. Exacto. Exactamente. Yo buscaba dónde están mis compañeros, ¿no? Ayúdenme. Porque les recuerdo que era muy miedosa. No iba a enfrentar a no sé qué era, ¿no? Y aparte, curioso, bueno, no sé si curioso, pero la idea que tenemos de la muerte físicamente viene desde muchísimos, Sí, muchísimos Sí. años. totalmente. ¿Y por qué viene? Porque la viste y por eso sabemos cómo es físicamente, porque muchas personas la han La han visto visto. y tal vez han dibujado o tomado fotos de ella y tú la viste clarita, la neta, o sea, no hay por dónde irnos, era ella, ¿no? Era... Pero también, bueno, ahí está la otra parte, ¿no? O sea, también dentro de lo sobrenatural, o sea, también he visto milagros, ¿no? O sea, Ok. la verdad es que muy aparte de esta experiencia, Ujú. o sea, también ha habido pacientes que, pues como el caso que platicaste, Ah, ¿no? sí. Que están en una etapa donde dices, ya no hay para dónde, ¿sí? Y de repente algo pasa, ¿no? Sí. Y que coincide con que tú hiciste una oración por ese paciente, ¿no? Va.
Y que muchas veces, les repito, no es como que ir y, pues, acosar al paciente, ¿no? Ujú, Eso está claro. prohibido, ¿no? Claro. Es hasta donde el paciente te permite. Y la verdad es como esa experiencia también me pasó una que a lo mejor no era de muerte, pero sí era, una paciente, Ujú. a la que le iban a amputar su pie, ¿sí? Y tenía una úlcera perforante en el pie derecho, ¿no? Y súper hinchado, y olía mal, y la paciente con fiebre. Y pasa la consulta y el médico le dice, pues, ¿sabe qué? Pues, yo veo mal su pie, la voy a enviar, venga mañana, ahorita le voy a dar este antibiótico, ya era la última paciente, ¿no? Y la paciente no quería irse en ese momento al hospital. Y el doctor le dijo, pues, mire, mañana venga, ahorita que le tomen la radiografía y la veo temprano, a primera hora, así como que ni agenda, usted pasa directo conmigo y le hizo el envío. Si usted sabe si no lo tramita ahorita, pero usted se tiene que ir, ¿no? Porque ese pie, pues ya lo van a Se va a cortar, ¿no? perder. ujú. Y ahí entra como que el misterio de enfermería y, pues, yo creo que la mano de Dios, ¿sí? Ujú. Ujú. Y fue esa idea de que, pues, yo atendía a la paciente en lo que compete a mi trabajo, ¿no? Claro. Y la paciente se abre conmigo a decirme, cómo se sentía, ¿sí? A decirme que, pues, que se sentía, vacía, y era así como que esa vocecita, ¿sabes? No sé, ora por ella. Mm. Y yo, espérate, Espérame que se está desahogando, Sí, ¿no? quiero saber Sí. a dónde voy aquí, a Sí, sí. sí. Y para los que creen en Dios y ya han vivido esto, me entenderán, algunos no me entenderán esta parte, pero ora por ella, ¿no? Ujú. Y yo, pero ¿cómo crees? Si yo estoy de uniforme y aquí está prohibido y si entra mi jefa en este momento me va a correr, Claro, ¿no? claro. Y fue esa parte de faltar a las reglas, Con todo en porque era contra, ¿no? con todo en contra, Ajá. porque era ora por ella, ¿sí? Claro. Y la paciente yo la despido, yo dije, pues no, yo no voy a orar por ella, ¿no? Ujú. Porque Ajá. no, y no, ¿cómo Por, crees? por ¿No? ética profesional, no Exacto, me permitía exacto, hacer eso, ¿no? exacto. Entonces ya mi paciente se está poniendo de pie, está acomodando sus cosas porque ya se va. Y era así como que no sé, como que estaba en la menopausia y yo sudaba y yo creo que la presión ¿Qué me le subió y me digo, no? bajó y Ujú. dije, y era así como que más fuerte, casi me gritaban y me jalaban, Sí, claro. ora por ella, ¿no? Y la quedé viendo y dije, Dios, está bien. Y le dije, doña fulana, perdóneme lo que le voy a decir, Ujú. ¿sí? No quiero ofenderla, pero siento en mi corazón orar por usted. Y se pone a llorar y me dice, lo necesito. Ay, Y yo así como que le digo, ¿me permite hacer una oración por usted? güey. Y me dice, sí, por favor. Y la paciente ya sí, ¿no? Sí, Llorando, Mm. ¿no? ábrela. Entonces yo voy y, o sea, no era suficiente hora por ella. Era, híncate. Y Claro. yo, pero ¿cómo crees? Híncate, ¿no? Y tenía una pasante que curiosamente era atea, Wow. em, otras creencias, Ujú. ¿sí? Sí, sí, claro. Y ella como que, ¿qué pasa? Y me volteo y le digo, no quiero que te ofendas con lo que voy a hacer, solo estoy siendo obediente, Ujú. ¿sí? Claro. Y Ni que muchos me no van reportes y o ni que algo, me ¿no? reportes, Sí. y les voy a ser sincero, en ese momento fue así como que, Pues ya, lo que sí, sea, ¿no? Que sí, pase. sí, A sí, partir de sí, sí. ahorita, lo que vaya a suceder, Sí, ya no ya, me Sí, está importa. en sí, tus yo manos, ¿no? sabía que estaba mal, ¿no? Ajá. O sea, mal ante mis jefes, Sí, ¿no? ante la Ante, ley. ¿no? Y oro por la paciente, ¿no? Me hinco, oro por la paciente y mi pasante se queda así como, ¿qué estás haciendo? ¿No? Eso no Sí, está sí, permitido. sí, sí. Sí. Y pues ya la paciente pues se desahogó, hizo su catarsis, ¿sí? Claro. Y se levanta y me abraza. Y me dice, no sabes cuánto necesitaba lo que acabas de hacer por mí. Y yo, o sea, yo me quedé sin palabras, se fue Sí, la sí, sí. paciente y fue así como que no sé qué hice, Ujú. solo obedecí a esa Claro. vocecita Ujú. y ya. ¿Y qué creen? Que al otro día regresa la paciente. Y de verdad que no me comió a besos, porque de verdad había un escritorio, y yo, a ver, espérese, espérese. Y fue algo sobrenatural, ¿eh? Ujú. O sea, su pie deshinchado, sin edema, para los que me están escuchando, no me Sí, sí. este, la coloración cambió, Ah, ¿sí? Una úlcera perforante es algo que empieza aquí y termina aquí.
O sea, puedes ver a través O sea, del literal, pie, el atravesó hoyo, el hoyo. sí. Sin olor y la paciente sin fiebre. Cuando el médico le estaba mandando y literal le dijo a la paciente, es su responsabilidad, regresa con la radiografía que se tomó después, ¿no? Y pues obviamente el médico está junto, tenemos solamente nos separan la puerta, ¿no? Y pues el doctor abre la puerta y dice, ven a ver. Y me llama, ven a ver esto. Y le dice a la paciente enfrente de mí, yo no sé qué hizo, yo no sé a cuántos santos bajó del cielo, pero alguien que está allá arriba la debe de querer mucho, porque esto para mí es un milagro. Esto no cuadra, ¿no? Y la paciente me voltea a ver y yo, ¿no? Y la paciente así llorando y el doctor, no se preocupe. Y es la fecha que la señora, gracias a Dios, conserva sus 2 pies. Y Pues, claro que son úlceras que sanan con un proceso, no de un día para otro, ¿verdad? claro. Pero es que ni siquiera creo que fue un día, fueron horas al Así es, final, ¿no? así Y es. no fueron muchos santos, fue Dios, o sea, Así no hay es. más, la verdad No, es no, que y sí, yo creo ¿no? que entre su emoción, ¿no? El impacto de ver que, porque yo creo que todos en esa situación lo que queremos es sanar, Así ¿no? es. Y aparte él lo dijo bien el doctor, fue un milagro porque Claro. ni siquiera él siendo doctor pudo explicar Así es, eso, donde porque donde la ciencia topa, ¿no? claro, Así es. Se totalmente. confronta con este tipo de Sí. situaciones que sí, justo eso iba yo a comentar, ¿no? No hablemos, digo, entendemos que si empezamos a buscar en el algoritmo, vamos a encontrar casos, sobrenaturales o paranormales, donde hay fantasmas, apariciones, lo que sea, ¿no? Pero también se viven estos momentos increíbles, y igual de inexplicables, ¿no? Así es. Que quisiéramos que se repitieran más, me refiero al hecho de, porque sanas, ¿no? Ujú. Porque dices, yo hubiera preferido mejor ver a mi paciente liberarse de esa fase terminal, que decir, se me apareció y Total. nada más, ¿no? Pues yo Sí, creo sí, que sí. Así es. para muchos, ¿no? Así es. Eso valdría mucho más, ¿no? Pero qué increíble, Sí. porque, pues, sobre todo eso, ¿no? Que el doctor da fe de, de esa situación Ujú. en la que estuvieron ahí, ¿no? Y aparte, perdóname, qué Ajá. curioso que estaba la chica que es atea viendo eso y que seguramente Así se es. enteró Eso iba a decir. al eso iba a- siguiente día. ¿Qué, ¿Qué es cuál lo fue que la reacción? pasó? ¿Cuál fue la reacción? Ella solo se me quedó viendo, se le lloraron los ojos, así cayeron sus 2 lagrimitas y me hizo, es que no lo puedo. Y así su cara, es que no lo puedo creer. Pues no sé. Y yo, Pero es y increíble. yo así, yo tampoco, pero estoy viendo. Claro. O sea, son cosas que pues nos sobrepasan, ¿no? Y que me da me hizo preguntarme, ¿no? ¿Y si yo no hubiera sido obediente? ¿Y si yo no lo hubiera hecho? ¿No? Y aclaro para los que no fui yo, y creo que Claro. entendemos Sí, esa parte, y hace un rato total, el hablábamos conducto, de una digamos. Solo un lucha, instrumento. Sí. así es, ¿no? Hablábamos de que es un ambiente en el que también se maneja, pues, esa parte espiritual, Así ¿verdad? es. Entonces, son muchas cosas, y créanme que de verdad no terminaríamos, Ajá, ¿sí? de Pero eso es lo hermoso de la enfermería, ¿no? Que estamos presentes en el momento más alegre, cuando el papá entra brincando y quiere regalar chocolates a todo el hospital y pizzas porque nació su bebé, Sí. ¿sí? Y también estamos en ese momento en el que una familia parece que se desmorona porque pierden a un ser querido, ¿no? Totalmente. Entonces, yo, después de que yo no quería ser enfermera, me enamoré de la enfermería, ¿no? Y aparte también el hecho de, pues, valorar, ¿verdad? Lo que me costó llegar a ser Totalmente. enfermera, ¿no? Claro. Y hoy puedo decir orgullosamente soy enfermera y como les decía hace un rato, yo quiero complementar mi labor de enfermera, pues complementando con psicología, porque creo que el ser humano a veces necesitamos algo más allá.
Sí. más que un medicamento, ¿no? Que les repito, sin menospreciar el trabajo del médico, que la verdad que es fantástico, es Sí, obvio, sí, maravilloso, es es primordial. así Pero es, también primordial son ustedes así los es, enfermeros y las así enfermeras, es. ¿no? Sí. Entonces, y creo que lo dijiste hace rato respecto a la persona que solo quería ser escuchado o escuchada. Así Simplemente es es. eso y creo que lo que dices de la psicología, relacionarlo y aprender un poco más de eso, pues no sé, creo que te Así va a es. ser un estandarte ya en Y la es que, enfermería. y es que enfermería es tan amplia que tenemos enfermera especialista en salud mental. Órale, Así otra es, de las ramas también. otra de las ramas. Qué padre, ¿no? Porque sí, desde dónde empezamos, bueno, digo, estoy parafraseando, o desde dónde empieza la enfermería, ¿no? O sea, que era algo muy básico, Así donde es, era solo un asistente nada más, así ¿no? es, Y hoy en día es una profesión que así se fue desempeñando a lo largo de los años y que, bueno, tal vez en el tema de la medicina sí se reconoce y por eso están saliendo estas ramificaciones, ¿no? así es, Claro. Porque se entiende que ustedes tienen más interacción con los pacientes que el médico, ¿no? Pero obviamente yo creo que es una pieza fundamental el tema de la enfermería, porque el médico está confiando en el diagnóstico de la enfermera, ¿no? Ujú. O del enfermero, ¿no? Sí, sí, sí. Pues está confiando, el médico da un diagnóstico, ¿no? En Ujú, cuanto a lo que es la patología, ¿no? En cuanto a lo que es el funcionamiento fisiológico del paciente, así ¿no? es. Y como les mencionaba antes, nosotros nos encargamos de llevar a cabo, ¿sí? El tratamiento que el médico, el especialista, el cardiólogo, el internista está indicando, ¿sí? Pero con conocimiento de causa, ¿no? Ujú. O sea, porque muchas veces sí ha tocado así como que, sin balconear a mis compañeros médicos, Ujú. ¿verdad? Pero todos somos humanos y todos nos Ok. Sí, equivocamos, eso que de es correcto. repente para tal bebé, tal dosis, y que muchas veces, se ha dado, ¿verdad? Casos que de repente, oiga, ¿y por qué? ¿Esto está bien? Revíselo, ¿no? Pero si yo como enfermera no soy, no Cuidadosa. tengo exacto, no tengo el conocimiento, entonces voy a actuar, como si fuera empírica, Ujú, ¿sí? Exacto, como antes Y de sin antes. ofender a las empíricas, sí, porque no, yo aprendí de ellas, ¿no? claro. O sea, yo cuando inicié trabajé con enfermeras empíricas, Ujú. que mis respetos, ¿sí? Ya. O sea, son técnicas, ¿no? O sea, ellas son, por ejemplo, para canalizar un prematuro, ¿no? O sea, tienen una habilidad, ¿no? El Y colmillo, digamos, ¿no? sí, sí, y yo trabajé con ellas, pero no saben por qué hacerlo, ¿no? No Okey, saben, okey. si van a El pasar un contexto de eso. exacto, ¿no? Entonces, actualmente la enfermería está fundamentada científicamente, ¿no? O sea, es una Increíble. ciencia, ¿no? Ujú. Tenemos, nos basamos en el método científico y, pues, tú puedes llegar hasta donde quieras, ¿no? Sí. Este, y pues igual que todas las profesiones, es actualizarte día a día, ¿sí? Y les repito, yo en algún momento estuve en lo que es hospital, ahorita estoy en clínica, Ujú. mi especialidad se llama medicina de familia y me encanta porque veo niños, veo embarazadas, veo adultos Todo en mayores, general, ¿no? sí, diabéticos, hipertensos y es así como que un repertorio muy, muy Muy amplio, amplio, ¿no? claro. Así es. Y pues lo que les decía, ¿no? Me pagan por hablar con ellos. Guau. Y eso, No, y seguramente muchas personas que nos ven y nos escuchan están aprendiendo como nosotros y se están haciendo conscientes Sí, del totalmente. gran trabajo que hacen las enfermeras y los Ujú. enfermeros y que no solo son, como tal vez teníamos tú y yo la idea de solo son asistentes, no, ya es un panorama bastante amplio Bastante así amplio. donde es. hay selecciones y cada una rama distinta donde se Así pueden es. Ujú. especializar y aún así no solo pueden acompañarlos, sino ayudar al tratamiento y al Así desarrollo y tal es. vez a mejorar cada Claro, paciente. ¿no? Y eso es lo importante y agregarle Ujú, esa idea. Y lo enfatizo porque muchas veces no conocemos el contexto, ¿no? Porque Ujú. digo, no solo es ser enfermero y ya, o enfermera y ya, ¿no? Y que muchas veces, claro, estamos hablando, y yo lo dije y lo voy a repetir nuevamente, es que el hecho de que, es que siempre las enfermeras, siempre mala cara, siempre esto y lo otro, ¿no? Pero pensemos un momento en todo lo que viven dentro de, o sea, tú llegas tal vez de casa, digo, lamentablemente, pues tienes un familiar en el hospital, pero tú ya dormiste tus 8 horas, tú ya desayunaste, tú no sabes si la enfermera o el enfermero está ahí,
sin probar un bocado, estresado, y nos guste o no, a veces no podemos apartar los problemas de casa y vivir el momento en el que estamos laborando, ¿no? Y todo eso se junta, ¿no? Entonces, es natural que como seres humanos, intrínsecamente también tenemos esas decaídas, ¿no? Ujú. Entonces, tampoco, como lo dijo, no es justificable, pero hay una razón realmente, ¿no? Entonces, reconozcamos que esa parte también surge. Ahora, no solo está allá, sino también del lado de la sociedad que a veces llega con que, oye, muévete para que vea al doctor, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, yo conozco al doctor tal, 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 y lo tienes que ir a buscar, ¿no? Yo Por- soy fulano, ¿no? Exactamente, Y ¿no? casi llegan así como que aquí me sacas a todos porque entro yo, Ajá, ¿no? exactamente. Entonces también es esa parte, ¿no? Pero creo que no solamente en el área de la salud, ¿no? Ujú. O sea, creo que tenemos Sí, una mala sí, cultura, como decía ¿sí? Juan, es lamentablemente la sociedad Así que es. Así es, que Sí, nos sí. enseñan que porque conoces a fulano, Tengo perengano, influencias, ¿no? exacto, Ajá. ¿no? Entonces, pues creo que tampoco es por ahí, ¿no? Pero pues se da en todos los lugares, pues es ¿no? que O sea, si vamos, padecemos de eso y lamentablemente creo que ya lo he dicho muchas veces en otros episodios, pero no nos ponemos en el lugar de las otras personas. Y en el es, momento que puedes sensibilizarte y ponerte en el lugar de las otras así es, personas, creo que va a ser ¿Entiendes? distinto y sí, entiendes y va a Sí. ser totalmente distinta, como decía, la interacción, la plática, la empatía sobre todo. Y además que pues hay personas que están solo 8 horas en su trabajo sentados y están estresados. Ahora imagínate ustedes que están De tiempo más de completo, ¿no? 12, sí, 24 horas o hasta 2 o 3 días Y trabajando. viendo diferentes situaciones, o sea, no siempre es lo mismo, o sea, no es la sí, misma enfermedad de que, pues hoy me tocaron 100 de pura calentura, Y ¿no? O aparte sea, lo no. precario que hay respecto al apoyo en los seguros sociales, Ese con es los otro punto. trabajadores, que ya si nos metemos ya va a ser un poco más, Sí, pero nos iríamos 5 horas, sí, sí. pero añádale todavía esas claro. cosas, entonces La Pues presión que depende, es eso, depende ¿no? mucho el ámbito, ¿no? O Claro. sea, a lo mejor, por ejemplo, yo que trabajo para una institución, a veces, obviamente, sabemos que, pues, en todo el país tenemos cierta, ¿cómo se podría decir? Cierta restricción, ¿verdad? Ha disminuido el abastecimiento, o sea, no me refiero a solo aquí, también en el Ujú, particular, ¿no? O ujú. sea, tú ves a un particular y pues te cobran hasta por respirar, Sí, ¿sí? Y totalmente. muchas veces la gente menosprecia la atención de un instituto, ¿sí? Y sabemos que hay más de uno, entonces no digo Ajá. nombres. Sí, 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 sí. Pero si vas a particular es lo mismo, Ok. ¿no? Porque porque las cosas, aparte, pues ya están muy caros, ¿no? Los materiales, todo Ujú, lo que es respecto a salud, pues ha subido muchísimo, ¿verdad? Y pues lejos hay de todo, ¿no? ujú. Y pues también hay lugares donde pues ya literalmente están lucrando con la salud, ¿o no? Sí, O sea, ya te exactamente. están cobrando, pero muchísimo, ¿no? Ujú, Y que al final de cuentas esperas el mismo tiempo que en otro, que en un instituto. ujú. em, Está la misma, ¿cómo se puede decir? Sobrepoblación de pacientes, Ok, ¿sí? Y pues creo que eso afecta en cualquier lado, ¿no? O claro. sea, si nos vamos a lo que es el área de educación, pues también, Surge igual. exacto, ¿no? O sea, en todos lados el exceso de trabajo, podríamos decirlo, Ujú, pues afecta, ¿verdad? Tanto a los Claro. trabajadores como a los usuarios, ujú. ¿no? Y pues aquí también, pues podríamos decir que, ¿cómo se podría describir? Regresamos a que no tenemos una buena cultura de prevención, Ujú, ¿sí? ujú, Mi trabajo es encaminado a lo que es la prevención, ujú. ¿sí? Y créanme que es muy triste ver pacientes jóvenes, ¿sí? Que están iniciando con diabetes, con hipertensión, que tienen, obesidad, ¿sí? Y que Wow. tú les hablas y les dices: "Señor, mire, si usted hace esto, 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 si usted deja de hacer tal o cual, su salud va a mejorar", ¿no? Y están en la negación total, ¿no? Ujú. Y después los ves 2 3 años después complicados, ¿no? Wow. Y entonces llegan, y entonces ya se enojan, Ajá. si no hay medicamento, si la atención no es rápida. Claro. Entonces, creo que tenemos que cambiar ese enfoque, ¿no? Que nuestra cultura cambie, ¿sí? De no ser curativos, ¿sí? Exacto. De no decir, no creer que la medicina o enfermería, ¿sí? Es para curarme, ¿sí? Ujú.
también es para prevenir. O sea, les Ok. comentaba al principio, yo trabajo con pacientes sanos y mi trabajo es hacerte entender a ti, Luis, ¿sí? Que si tú cambias tus hábitos hoy, el día de mañana no vas a estar enfermo, Exacto. ¿sí? Claro. Pero yo les digo a mis pacientes, si mi trabajo fuera como el del cirujano, en este momento vienes y chin, yo te abro, saco lo que está mal y ya, ¿no? Pero mi trabajo no depende de mí, ¿sí? O sea, yo hago mi trabajo, pero depende del paciente. Cuánto el paciente le cae el 20 de su autocuidado, Claro. ¿sí? Y yo les recalco mucho. Usted puede tener al mejor médico familiar, puede tener a la mejor enfermera, la tiene. Eso. Eh, puede tener al mejor nutriólogo, Ujú. ¿sí? Pero si no cambias, ¿sí? Si tú no entiendes que el cambio está en ti, no se va a hacer nada. Es que sí, lamentablemente en México, para ser específicos, creo que sí lo es. Ujú. Tenemos esa cultura, como decíamos, Así de que como es. ya me siento mal, ahora sí ya voy a ir al Claro. Así doctor, ahora es. sí ya voy a ir a ver la Sí. especialista, y no tenemos esa idea de, ¿sabes qué? Ya pasaron 6 meses, voy a ir a un chequeo a ver cómo Así es. estoy. Ajá. O ya pasaron ciertos meses, voy a ir a checarme esto, o ya me está lastimando algo. No, ya hasta cuando ya no podemos con ese dolor es cuando vamos y me pongo en ese lugar porque ya me ha pasado. Entonces, creo que eso que estamos haciendo y que tú estás haciendo en este momento de decir y que nos caiga el 20 a muchas Claro. personas de no ir ya cuando estoy sufriendo, cuando ya casi voy a perder la pierna, sino Así simplemente ir en el momento adecuado y tener esa cultura, vuelvo a lo mismo, de cada 6 meses, yo creo que eso recomendarías, ¿no? Cada 6 meses ir a un así es. chequeo general como tal para ver en dónde estoy deficiente, de dónde estoy padeciendo, de dónde Así viene esa complicación. Ahora, ahorita decías muy bien respecto a todas esas afectaciones y todo lo que engloba el hospital como tal, la presión, el estrés, el trabajo de muchas horas, Ujú. etcétera. Pero ahora vámonos a tu vida, a tu familia. ¿Cómo afecta esta profesión tu vida y tu familia? ¿Hay una afectación de cierta manera? ¿No lo hay? ¿Qué pasa ahí? Pues creo que para mí, dice el dicho, ¿verdad? Cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Exacto. Exactamente. Para mí, mi profesión es tan noble que para mis hijos es como si yo no trabajara, Qué de verdad. bonito. Qué O sea, padre. por eso les comentaba, ¿no? Yo jamás me imaginé ser enfermera, Ujú. pero definitivamente, o sea, Dios no se equivoca, ¿no? Claro. Y Dios me puso aquí y me siento bendecida, ¿sí? Me siento, no es como que ya me conformé con lo que logré, ¿saben? Estoy Ujú. como que en un stand-by. Ahorita mi mayor proyecto son mis hijos, ¿sí? Qué bonito. Pero me siento realizada, Ujú. ¿sí? Em, como persona, ¿sí? Creo que estoy, en un rango de enfermería bueno. Todavía tengo mucho para crecer, y si han visto la cofia de enfermería, esa nos habla de las jerarquías, ¿no? Es como que el símbolo que representa enfermería, Okey. cuando van a una enfermera, cuéntenle las rayitas. Entre más Okey. rayitas, más jerarquía. Ay, Así es, guau, así es. okey, mira. Entonces, todavía tengo mucho por crecer, Mm, ¿sí? Pero en este momento estoy como que acomodada, ¿saben? mm. O sea, como que mi horario, yo trabajo, pues, gracias a Dios que pude hacer mi especialidad, es consulta externa, entonces yo trabajo de lunes a viernes, por la mañana. Ujú. Mi esposo deja a los niños en la escuela, yo salgo, gracias a Dios puedo recoger a mis hijos de la escuela corriendo, eso sí, Claro, ¿verdad? sí, Con sí. el tráfico y Claro. todo. No es todo así como que miel sobre hojuelas, Sí. ¿no? Pero tengo la tarde, pues, para dedicarme a ellos, ¿no? Y les repito, ahorita son mi mayor proyecto. Yo creo que ya en unos, no sé, el chiquito tiene 8 años, ¿no? En unos 8 años más, probablemente, sí, ya yo Continuar. pueda continuar, Ujú. escalando, en Okey. esto, ¿no? Creciendo profesionalmente. Vaya, no es porque no se pueda, para otros, podrán opinar, ¿verdad? Y muy válido, sí, no, pues yo primero crezco profesionalmente y a la Claro, par con mis hijos y es válido, ¿sí? claro, pero cada Pero quien. yo creo que en este momento es como que un stop en mi carrera. Digo, no la estoy dejando, No, ¿verdad? para Yo nada. sigo, leyendo, Ujú, actualizándome, disfrutando, porque créanme que yo disfruto estar con mis pacientes, ujú. ¿sí? Eh,
creo que yo podría hacer libros de todo lo que me cuentan, pero estaría sería, bonito, estaría bien, sí. como que en contra de la ética. Ok. Bueno, les podría cambiar el nombre, ¿verdad? Por supuesto, Don Juanito, sí, ¿no? así Sí, como lo claro. hiciste ahorita, claro, sí. Pero la verdad es que sí, o sea, es uno, como que se va uno juntando esas anécdotas de los pacientes, ¿no? Aprende uno. Claro. Dicen por ahí nadie escarmienta en cabeza ajena, yo creo que sí, porque a veces llegan historias y no es porque yo me paguen por echar el chisme con el paciente, pero es inevitable. O sea, Claro. les decía hace un rato, ¿no? Yo atiendo al paciente y mi paciente, pues, se desplaya, ¿no? O sea, es como que empiezan y te quedas como que, no, pues qué bendecida soy, ¿no? O sea, Total. y muchas veces que tú estás triste por algo que te pasó y de repente llegan y te cuentan una historia que yo creo que a veces Dios las pone así como que para decir, lo tuyo no es nada, ¿no? Exacto, es que yo creo que es un respiro para los dos, tanto tal vez para ti o para la Así paciente o es. el paciente, o Muy viceversa, enriquecedor. claro, para los dos. Y qué bonito que estés en un punto de balance, creo que Así sí es, es, ¿no? así Estás en la es. balanza, estás estable, digamos, Sí, ¿no? Qué gracias a padre, Dios. Qué Sí. bueno. padre, qué bonito. Y disfruto a mis hijos, por las tardes es fútbol, Claro. fines de semana es fútbol. Sí, sí. Qué Y bueno. creo que en este momento, a tu pregunta, mi profesión en este momento no está afectando mi Claro, vida qué bueno. personal. Todo lo contrario, ¿no? Me enriquece, Exacto. ¿sí? Creo que es parte de, ¿no? Me siento contenta, ¿no? En esta etapa de mi vida, creo que lo describiste muy bien. Me siento en paz, ¿no? Ujú. Balanceada, ¿no? Exactamente. O sea, veo a mis hijos y digo, no tengo ninguna prisa ahorita por un puesto más alto, ¿no? Dentro de la institución, por ejemplo, aspirar a una jefatura en este momento. Aclaro, no es por conformismo, Sí, ¿no? claro. No. Pero hay Creo que- prioridades, Exacto. ¿no? Hay Exacto. prioridades, Ujú. o sea, totalmente. Yo Exacto. considero que es eso y dedicarle tiempo a la familia Así es es. algo invaluable, Así es. ¿no? Y Totalmente. creo que el sentido de la vida no es personalmente, muchos dirán Ujú. otras cosas, pero personalmente creo que el sentido de la vida no es la felicidad, sino la tranquilidad. Y Así creo que tú es. estás en ese En punto. ese punto Sí, que claro, es claro. que muchos quisieran. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Claro, no, la verdad Y que es los que llegan a gritonear como tú a las enfermeras seguro no lo están pasando. no hagan eso. Yo ya Acabas de decir algo, ¿No? ¿eh? La verdad es que, y aplica en cuanto a pacientes, en cuanto a compañeros, Sí. en cuanto a la persona que te encuentras allá afuera, ¿no? O sea, la que te gritó en el tráfico, ¿no? Y que ya te recordó a tu mamá y le mandó saludos, ¿no? Es así como que si te enganchas, pues ya se hizo ahí. Pierdes. Sí. Luego hay veces que les digo a mis pacientes, el que se enoja pierde. Sí. O sea, el que se Claro. enoja pierde, ¿no? Literal. Totalmente. Y así es en todo, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Son personas que no tienen ese balance, ¿no? O sea, es así Sí. como que creo que nuestra actitud, nuestro comportamiento siempre es un reflejo de lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, porque yo puedo venir aquí y te puedo decir, no, yo soy bien feliz y yo Sí. tengo todo bajo control, Ujú. ¿no? Y me ven aquí saliendo y pues tratando de dañar al que está junto, ¿no? Bueno. Entonces, creo que nuestra forma de tratar a las personas refleja, ¿no? O sea, Sí. lo que vivimos, Así es, ¿no? ¿no? O sea, al final siempre estar a la defensiva, ¿no? Así es. A la menor provocación, ¿no? Pero sí, es desafortunadamente el ritmo de vida que llevamos. Así es. Claro, ¿no? Lamentablemente, bueno, primero agradecemos Sí, ¿no? nuevamente. Sí, De sí, verdad, sí, sí. yo considero que sí aprendimos muchísimo. No, bueno. Y Ya está. sobre todo, yo sé que también nuestros espectadores que están viendo el episodio, lo padre de esto, que también es una profesión muy, muy amplia. Digo, hablando desde el rango de medicina, que ya no es algo tan básico, Ujú. sino que se puede ampliar, ¿no? Obviamente siempre y cuando teniendo las ganas, ¿no? Así Y es. sintiendo amor por lo que uno Así está haciendo, es. porque creo que esto de estar escalando fue más por el deseo y el amor de ayudar, ¿no? Ujú. Así es. Porque si hubiera sido por compromiso, a lo mejor hasta ahí hubiéramos parado. Porque ¿no? desde el principio ella quiso ser doctora Exacto, y ¿no? Dios la vida le dijo, a ver, no, por ahí no es, Por aquí por no acá, es. pero Y- como ella, perdón, sí, sí. Perdón, y es más, cuando yo estaba cuando yo decidí quedarme en enfermería, Ujú. yo decía, lo mío es el hospital, ¿no? O sea, yo aquí soy feliz. Ujú. Y de repente
empieza en la institución donde trabajo, llega, la oportunidad de presentar un examen, ¿y qué creen? Que ni siquiera fui yo la que buscó eso, ¿no? Es así como que un día mi esposo leyó la convocatoria y me dijo, presenta el examen. Y yo, pero yo no me gusta primer nivel, o sea, yo manejo, por ejemplo, lo que es biológico, ¿no? Vacunas, yo decía, ¿yo qué voy a ir ahí a vacunar? Yo creía que en primer nivel se iban a aplicar vacunas, y ya, ¿no? O sea, Sí, entonces me dice: "No, preséntalo". Y es él el que me ayuda y que me qué padre. motiva. Mi hijo tenía 3 años y yo, ya saben, ¿no? ¿Y cómo lo voy a dejar, no? Claro, sí. Tiene 3 años, pero el curso es aquí, en Córdoba, ¿no? Okey. Mismo número de clínica en diferente delegación y bueno, presento el examen, lo apruebo, y cuando veo que era en el puerto, ¿no? Y yo, ¿qué voy a hacer con el niño? Sí. La verdad es que reconozco, ¿sí? Que yo creo que mi esposo ha sido parte clave en mi crecimiento, ¿no? Guau. Y eso es algo, que digo, Dios, también gracias, ¿no? Sí, sí. Porque él se quedó con mi hijo, ¿no? Y yo me iba a Veracruz y vaya, creo que lamentablemente seguimos en una sociedad machista, ¿sí? Ujú. Sí, En la que, ¿cómo se va a ir mi esposa, verdad? O mi Claro. esposo, ¿no? O sea, tanto tiempo y por allá, ¿no? Y se quedó con mi hijo. Y literal, el señor se levantaba, bañaba al chamaco, lo pasaba a dejar a la guau. guardería, se iba a trabajar, regresaba, recogía al niño, se iba a pasear con el niño, miércoles estaba conmigo en el puerto, se regresaba jueves a trabajar, o sea, fue así durante un año y la verdad es que yo valoro su apoyo y cada que puedo le Qué padre, digo gracias qué bonito. porque he crecido porque también es una bendición en mi vida, ¿no? Totalmente. Qué Guau. Y bonito. creo que, hablando de cómo afectó mi profesión, mi Ujú. mi carrera, y te decía, lejos de afectar, ha sido bendición. También mi esposo ha crecido mucho profesionalmente, y creo que esa es otra parte, ¿no? Que no solamente nos debemos de enfocar a lo profesional, Sí, claro. sino también, crecer como Pareja. familia, ¿verdad? Como pareja, Exacto. Sí, ¿no? claro. Fortalecer En algún momento esas un jefe, conexiones. cuando se jubiló, me acerqué a felicitarlo y le dije: "Jefe, felicidades, lo admiro". Y se me quedó viendo y me dijo él estaba en ese momento divorciado pues, situaciones, Ujú. ¿no? Ujú. Y me abraza y me dice: "No te quiero ver el día que te jubiles como yo". Ay, güey. Sí. Y me dijo: "Yo te voy a felicitar por tu éxito el día que tú llegues a ser jefa y junto tengas a tu esposo y a tus hijos". Ah, Yo me quedé, dije sí. Y la verdad es que, aparte es como que lo que me inculcaron desde chiquita, ¿verdad? Sí. O sea, tus hijos, cuidarlos, crecerlos, emocionalmente, Ujú. ¿verdad? Y vaya, nadie hace el trabajo perfecto y nadie nos enseñó, Sí, no, ¿verdad? totalmente. Pero nunca me imaginé estar en esa parte y eso ha sido parte de mi crecimiento, ¿no? El hecho de que hoy estoy donde la verdad es que nunca me imaginé, ¿sí? Hoy tengo una especialidad que nunca me imaginé. Soy claro. enfermera porque Dios así lo quiso, me enamoré de la enfermería, me enamoré de mi especialidad, ¿sí? Y en este momento no es como que yo me frustre el hecho de decir: Ujú. "Quiero ser jefa, quiero estar en otro Claro. lugar", porque a veces pienso, si yo me voy, tampoco tendría mis pacientes. Ujú. Y como tú decías hace un momento, somos humanos y todos tenemos momentos, ¿verdad?, en los que Claro. el estrés nos puede sobrepasar, Así porque es. también, vaya, trabajamos en todos lados, ¿verdad? Ujú. Toda empresa te pide una Ujú. productividad, ¿verdad? Entonces, a veces es un poquito estresante, Claro. ¿sí? Pero sí disfruto el trato con el derechohabiente, Guau. Y creo que eso el que hablar. sí, dime. Creo que eso que decías de que él te ayudaba, tu esposo te ayudaba con todo eso, no creo que tenga que ver con lo de que es hombre o mujer, tiene que ver con lo que Así somos es. personas, somos seres Sí. humanos y tenemos que tener ese valor y ese desarrollo como persona, como digo, de poder apoyar en todos los sentidos. No tiene nada que ver que seas hombre o mujer, No, simplemente tienes que tener esa facilidad y esa abertura y esa apertura mental y psicológica y así emocional es, para no tener cerrada tu mente y pensar que solo las mujeres se dedican a algo, los hombres a así otra es. cosa, y que tú tengas esa familia tan unida y que te hayas ayudado a crecer en todos los sentidos.
Yo quiero vivir ese sueño, señor Paul. Totalmente. No, qué bueno. La verdad es que es no solo un gusto haberla conocido, Sí. sino tener esa experiencia que hoy nos brinda, y no solo en el tema de la enfermería, sino saber que hay alguien junto, no atrás, junto, que también la está apoyando, ¿no? Sí. Entonces es increíble. Y si tú nos estás viendo, te mandamos un fuerte abrazo. Y un saludo. Qué bueno. Sí. Sigue así. Pero gracias. Y antes de despedirnos, si me lo permite, quisiera hacerle una última pregunta. Y es, ¿qué consejo le daría a estas personas? Porque aún las hay, desafortunadamente, Sí. ¿no? Que solo creen que la enfermería es cuidar pacientes. Pues actualmente tenemos, creo que, vaya, el conocimiento a un clic, ¿no? Ujú. Entonces, informarnos, ¿no? Informarse de en qué consiste la enfermería, ¿sí? Ponerse a pensar un poquito quién estuvo ahí en el momento en que estuvieron en el hospital, ¿verdad? Ujú. Voltear a ver un poquito la profesión de enfermería, ¿sí? Y pues vaya, es una profesión hermosa, ¿sí? Muy noble. Y para aquellos chicos que están pensando qué estudiar, si me preguntan, ¿estudio enfermería? Sí, estudio enfermería. Sí, Mejor. sí. Sí, Y, qué padre. y, pues les digo, es muy amplio y muy bonito, muy gratificante, ¿sí? Claro. Creo que es una profesión que conlleva el trabajar con valores, ¿sí? Y la verdad es que te enriquece como persona. O sea, yo aprendo cada día de mis pacientes y creo que si alguien quiere estudiar enfermería, que pues que lo haga, ¿no? Y bueno, así como que ya, para Sí, sí, terminar, sí. Sí, sí, adelante. a todos los chicos que de repente dicen, no, pues no estudio porque no tengo la solvencia económica para hacer una carrera, yo creo que si tú buscas las formas, se puede, ¿no? Y no quiero parecer como que victimizarme ni nada, ¿sí? Les repito, yo trabajé para pagar mi carrera, lo he disfrutado mucho, creo que lo que te cuesta te sabe más, Claro, ¿no? exactamente. Pero yo siempre que veo a algún chico que me dice: "Es que no puedo", sí puedes, ¿no? O No sea, tengo las herramientas para hacerlo. así es. Si tú quieres, puedes. Eso es muy cierto, ¿eh? Ujú. O sea, y cuando yo creo que cuando Dios ve tu intención, ¿sí? Te pone el medio. Las Siempre, cosas se dan. Sí, siempre. sí. Y también, soy fiel creyente de que tu boca tiene poder, ¿sí? Claro. Y si tú, crees que te van a salir las cosas bien, le echas los kilos y sobre todo, yo les repito, pones todo en manos de Dios, o Ujú. sea, las puertas se abren, ¿no? Y vaya, me siento privilegiada, ¿sí? Entonces, si yo recomiendo estudiar enfermería, ampliamente. Ampliamente. Sí, creo Sí, que sí, hay un campo muy grande para trabajar claro. y por más que, muchas generaciones estén egresando, el campo es muy amplio, ¿sí? Y ya sea en instituciones, ya sea en particular, ya sea cuidando pacientes. Es más, ahora legalmente la enfermera puede recetar cierto cuadro de medicamentos, ¿no? Qué Entonces, bueno, qué enfermería chido. puede poner un consultorio, ¿sí? Guau. Entonces, em, a lo mejor no se da mucho porque estamos todavía en esa sociedad que, ay, esa es enfermera, yo como, ¿no? Sí, No le sí, O tengo sí, sea, sí. no, confianza. no, no. Claro. Y a lo mejor hasta yo le, por ejemplo, ¿no? Yo le digo, ¿sabe qué? Señora, necesito que se haga su detección de cáncer cervicuterino, por esto, esto y esto. El Claro. cáncer es de las primeras causas de muerte y eso es real, ¿sí? Ujú. Y es un estudio, un procedimiento tan sencillo que puede salvarle la vida. Lo dijo la enfermera. Entonces, Ay, no, güey. No es de poco. verdad, así es. Sí, Y muchas lamentablemente dicen no. no. Esa idea Bien, de que solo es para poner o checar la presión Claro. así o poner es. una aguja, ¿no? Pero si esa misma información yo entro y le digo a mi médico, doctor, necesito que me apoye con doña fulana porque no quiere hacerse su detección. Y el médico le dice, señora, pase con la enfermera porque necesitan hacerle su detección por esto y esto. Sí, doctor. Entonces ya van y el doctor dice que me hagas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, esto es para ver el peso, ¿sí? Que tiene la palabra de un médico y de la enfermera. Porque mucha gente, muchos pacientes no nos dan el crédito, ¿no? O sea, no creen que somos profesionistas y todavía Claro. llegan y nos dicen muchacho, ¿no? Sí, Ah, sí, Entonces, claro. sí.
Pero pues esperemos que con esto cambie la romper el percepción de paradigma muchas de cosas. este tipo de Sí, situaciones, mucha ¿no? Y mentalidad. lo que lo que decíamos al principio del episodio, ¿no? Es que nos sirva de enseñanza, Ujú. que nos ayude, que le demos difusión a este tipo de cosas. Sí. Que la verdad vale la pena, ¿no? Sin Muchísimo, duda alguna. muchísimo. Pues ya nos vamos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Gracias a Jonathan. ustedes por la Gracias. invitación. Gracias, Ya fue gracias. buena nota. Sí, no, la Nosotros verdad también. fue un Y quisiéramos privilegio. Sí, sí. haber preguntado un poco más, Sí, pero la sabemos verdad. que el tiempo, pues, de repente no lo Es caro en es televisión. caro en Sí, televisión. sí, sí. Muchísimas gracias, mi hermano. Sí. ¿Ya nos vamos? Pues nada, gracias a todos. No se olviden de suscribirse. Si llegaron a este punto, háganos el paro ahí, bandilla. Déjenos un like, la manita arriba, por favor. Y suscríbanse en todas nuestras redes sociales y sobre todo aquí. Y agradecerles a todos que nos están viendo y nos siguen. Muchas, muchas gracias. Lo hacemos con todo el amor, así Claro. como todas las personas que han estado aquí. Sí. Que todas las profesiones y experiencias que han tenido lo hacen con amor. Y lo único que queremos haciendo esto es dejarles algo de valor, porque así lo está haciendo con nosotros. Ya se la saben. Amen al de enfrente como se aman como ustedes mismos. Que Dios me los bendiga y me los cuide mucho. ¡Ya nos vamos, familia! ¡Bye!